si me acabo loco en esta semana, con suerte. Tengo ganas de no comerme spoilers. Vale, todo está apañadito. Ay, no recuerdo por dónde me quedé. Es verdad, Clive se hizo mayor. No me acuerdo de más. Ah, es verdad, las misiones estas que me desbloquean más cositas. You, ready for the off then? Uf, empezamos fuerte ya directamente a We can't afford to waste liarnos. any more time. Right you are. Might be worth having one last word with the scouts, though. Don't want any nasty surprises, do we? Oh, and Blackthorn. You and... Akashic on the move. How close are they? Within sight of the walls. And there are more coming up from the mines. What was I saying about nasty surprises? They'll wash right over us if we stay out in the open. We're pulling back behind the gate. Good idea. Get yourselves inside, but keep your weapons hand. Understood. I'm prepared to fight if I have to. Well, let's hope you don't. Once the scouts are inside, order your men to barricade the gates. No heroic last stands, you hear me? No fighting at all if you can help it. August's right. I've seen what the people here are tough and willing, but they ain't. I'm going out there. Start work on the gate as soon as I've left. I'll give you as... And if they kill you? You evacuate. Then it won't come to that. Take good care of Dravos. Leave it to me. Vas a pelearnos, hombre. And... Es verdad, cambié las habilidades. Buah. All right. Which one of you's first? Ah, pues voy con mucha vida, ¿no? Puto perro, no. Help me, boy. Bueno, al menos llego a darlo. Que no entra, Ay, no he cogido al otro. Help me, boy. Si no me cura el perrillo, pobre. That's all ready. ¿Por qué?
Is that it? Apparently not. Vale, aquí me quedé ayer. Del bicho este. Not getting past me. Vale. Get him! Slow. Lluvia de rayos, vale, será. Que me encanta cómo han hecho el diseño de Fenris. Uy, ¿lo esquiva? Oh, what the fuck, sale, sale. I'm hurt, Torgal. ¿A qué le has tocado? Let's try. Enough. Ya está. No, tampoco me han dado nada muy loco. Now, the question is, did I miss any? Hey, Martínez, ¿qué Man tal? alive! Buenos You're días. still in one piece. I slew as many as I could. As many as I could, he says. The old bleeding lot. Only almost. Yeah, Como one que or two casi. did try to sneak over the wall. Good. How you doing? In time, yeah. But we can think about them later. No, que va, estoy haciendo las misiones estas que me desbloquean cositas. Justo donde me quedé ayer. Acabo de empezar ahora. Así que... Primero haré estas que me desbloquean cosas, luego veré a ver las cazas que me quedan. Sid! O las misiones y continuaré. You're even more fearsome than your enough to give those Akashic monsters nightmares. But mostly, I felt... I'm afraid I've only delayed the inevitable. There's no getting rid of that ether flood. Meaning that any living thing which stumbles into those mines will end up... And that's if the flood don't spread.
I hate to say it, but the village's days are numbered. Son un montón de misiones y largas, we're staying pesadas just the hablando. same. Bueno, With la ether verdad es un floods springing RPG, up no sé. all over, Pero it's no less tampoco safe than tienen su anywhere, and more importantly, lore, no sé, van contando sus it's our cosas. home. We'll fortify the gates to the north. De momento solo me ha parecido una muy pesada misión, que es la del cuchillo en el Then we'll desierto. give you a hand shoring up those Me defenses. pareció una puta mierda, las demás mejores que en otros juegos, la verdad. As for you, Blackthorn, that's twice you've turned up when Dravosh needed you, so... I shouldn't have stayed away so long. Too bloody right you shouldn't. I always envied you. How you made everything look so easy when Que for 3 horas me, solo hay it secundarias. was anything but. Pero porque You las leaving tendrías gave me the acumuladas perfect o algo, si excuse to no, hate you. no... And from that day on, I never once stopped to wonder what it would have been like if you'd have been the death of this place. Finally, something we can agree on. I hope you see the sense of it eventually. Alive, perhaps. Wealthy even, but our work used to be the pride of Dalmekia. Now, we churn out the same rubbish day after day. It's not about the craft anymore. I wouldn't send my sons to war wearing the shit most of us Es que smiths are salieron making. unos 4 I've después kept de lo working, de... honing my skills, Ah, trying bueno, to lead yo by todavía no example, he but llegado a lo de... no one sees the point. Bueno, depende de The qué average de... castle apprentice has as much passion for the craft. Come back to us, Blackthorn. I'll even man those bellows of yours if it means we can work at the same forge again. That's a kind offer. Kinder than I deserve. And I wish I could accept. But Pero es I'm que needed desbloquean elsewhere. cosas y las hago. There's people who trust their lives to my steel. O sea, las hago And I cuando daren't las let them veo down. porque me interesa Fair ver qué me enough. desbloquean o qué me But that doesn't mejoran. mean I couldn't visit from time to Y time. las demás también suelo hacerlo. Let's see if we a lo mejor can't las dejo rekindle this town's passion for the cariño más craft, shall tarde. we? I'd like that. Just be sure to tell Snotty He ido al to fondo let de me mar, in the pues no next sé, he time I ido come tantas veces calling, que yeah? ya no sé. No Knowing sé si him, tengo que volver. he'd let you in anyway. Creo que sí, que fui ayer, Blackthorn. pero no estoy segura. The master smith turned out. I never thought I'd see the day. Lo del I'd hermano, say no that went sé, pretty no, well, no me wouldn't suena. you? Even better than I'd hoped. Sid, ¿Qué me das a mí? Joder, otra chapita. Otro gimnasio que nos hemos This is- pasado. a token of a... But I'm of a mind to make you. Designs for a Eso, dame, certain dame, dame. sword have been passed down from chief to chief. Now hold on, Zoltan. There's a reason no one's made that blade in centuries. I'll admit your cinders make impressive steel. And I've learned to own an edge Odin will be proud of. But the engravings on that thing are in, and they're not just for show, either. Have you forgotten what brought you back to ¿Qué es, la Dravosh in the Masamune o algo first así? place? I knew I'd never surpass you with the hammer and tongs between the two of us. I'd say we're the You know what? Clive, you wouldn't mind if Zoltan came back. He's more than welcome, as long as he can keep our secret. Sí, Right. mientras no me mate el Zoltan. recadero. Get your... Ah, sobre lo control sin querer, sí. Por desgracia leí por ahí que te la encontrabas, no sé qué. Vale, hay un par de misiones, pero quiero terminar antes las guays. Que solo tengo esta, ¿no? No tengo otra. Ah, vale, la 1 y la 2, vale. A la guarida ya. Entiendo que las terminaré. Bueno, pero no son tantas, yo qué sé. ¿A dónde vamos primero? A la forja. Come back. Oh, don't tell me we've run out Pero of echando time. hablando. Ese es el problema, que duran mucho hablando. Bueno, ya, pero no sé, quiero decir, es normal en estos juegos. Ah, the man. We were just about to make a start on that sword I promised you. It's funny, but none of this would have been possible without your No sé, help. hasta ahora ninguna me ha parecido larga ni muy Do you exagerada. remember Camille? We'd be Menos la using del his level cuchillo. work for the grip.
The steel, meanwhile, will be tempered in a fire, burning the cinders you charmed out of old Zoltan here. Con todo lo que hemos ido And that wet recolectando, stone ¿no? from the outer aisles, that'll be Hostia, what qué gives guay. the blade its edge. And the final flourish will be my talented colleagues engraving. A team effort led by the greatest blacksmith alive. No, ayer solo empecé las de Save desbloquear that talk estas. to the thing's finished, yeah? Right. I'm ready if you are. To the bellows it is then. A ver qué me hacen. Well, bugger me. We actually did it. Esta está guapa. The sword to end all swords. Lol. Ragnar. Ragnarok. It's quite something. I trust you'll take good care of it. Que luego la cambiaremos Thank por you. algo mejor Both of al you. rato. So, does this make you pair the greatest craftsman alive then? This? Nah. This was just following the footsteps of the greats of old. It'll take more than that to earn us our place in history. But we're up for the challenge. Yeah. A list of Nuevo diseño. materials. Zoltan and I got talking on the long road back. We reckon with those items there, we could That's the weapon I'd like to see. You leave this list with me. I was hoping you'd say that. One legend at a time, eh, lads? No, es you que fui a start on the matar next, escorias para la Who espada. fancies Ah, raising a cup to friendship reforged? bueno, es que las Good escorias también idea. se tarda su No tiempo more hasta que drinking las to forget my encuentras y past. tal. It's about time I had something to celebrate. Then tap the kegs! Vulcan's boys are on the... Ok, Ragnarok, bueno, a ver qué tal. Guter Damerung. Plan el que se detalla por decirlo, una espada capaz de dar muerte a los mismísimos dioses. ¿Va? Las antiguas leyendas de Ceniza auguran la llegada de una feroz batalla entre dominantes que marchitará los campos, secará los ríos, oscurecerá los cielos, para así purgar el mundo de su caligine y dejar que vuelva a nacer. A este catastrófico enfrentamiento se le conoce como Ragnarok. Así es. Bueno. Habrán de clase S las 3. ¿Qué pasa? Ay, no es en la herrería, vale. Sí. Trouble with your gear, or... Evoluciones de un herrero. I never thought me and Zoltan would ever speak again, let alone work together. And if it hadn't been for you, we wouldn't. You've been a good friend to me, Clive. The best. What's that for you, dear? Vale. El oricalco este que no sé dónde puñetas conseguirlo, que me pasaba lo mismo con otras espadas. Y cazas, vale. De esto sigue sin tener nada. Menos lo del oricalco este. Y para mejorar Vale. no tengo nada. Ok. Fine. Pues voy aquí arriba, donde mi... A ver si me desbloquean, yo que sé, más huequitos de pociones o algo, no sé qué harán. ¡Hola, Loken! ¿Qué tal? Bueno, es fresquitos días, sí, hoy está más fresquito el día. Se nota. Canva lost. Ahí va a estar abajo, no sé. Miss, can we read Miss Editor's story for our lesson today? Debe estar chispeándose, ¿eh? Aquí... pues bueno, hay nubecillas, pero... How was she? With Canva in the hands of Parece a más Catholic. fresquito que ayer, es que ayer fue levantarse y morirse de calor. Wasn't expecting you back so soon. So, is it good news or bad?
Ah, es verdad, eran las esferas estas que estuvimos buscando. Good, thankfully. Hostia, un Yeah. pecino. That's brilliant! Thanks a blimmin' million! I'll fit 'em to the smelter right away! May I present to you the Telemon Furnace! Ain't bad, is she? She's a beauty. You saved El my bacon hornillo, qué again, majo. Sid, and I ain't about to let your good deed. It's fine, really. My bad. Oh, don't say that. I'm sure I can make a few. You could A just ver. buy me a bigger. How about that clasp? Looks a bit stiff. Reckon you could loosen it up and make some more. And I reckon I know how. With a new alloy we've been working on. It's a metal, see? So it's lovely and strong, but it's all Stretchy metal. that is the spirit. You'll A love la it. varita del fundador, lol. O sea que me va a extender más la capacidad máxima. So, Me sobra, yo what do you creo. reckon? It's actually quite ingenious. Thank you, Owain. Shh, don't mention it. You earned it. And I wanted to get some practice in using that metal anyway. Reckon we'll have all... Can't think of any right now, but... That's our job, innit? Dreaming up new ways, maybe even out there, too. One day, the whole world's gonna know about the inventions you've helped us put together. That bag of yours will be the first of many. You mark my words. They'll hardly believe their eyes, I'm sure. A las afueras siempre se vive mejor, la verdad, sí. Vale, pues no lo han ampliado más. Pues bueno. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos cartas. Pero bueno, cartas no tienen misiones solo para leer. Tenemos mecenas. Y creo que me quedan 4 cazas que dejé sin hacer ayer. Bueno, y las misiones que hay por ahí, pero vamos. Son las 4, ¿no? Sí, las 4 de ayer. Que dije, "Vale, ya lo haré". How may I help you today, Clive? ¿Qué más desbloquea? Una actuación memorable. La Liga de Mercaderes cuenta con un excedente de material en sus almacenes y Natalie ha decidido regalárselos al distinguido Lord Sotomonte por la ayuda prestada. Es verdad que éramos Lord Sotomonte. No paraba de preguntarme tus señas, pero al final he logrado convencerla para que me dejara enviártelos en su lugar. Vale, puntos de habilidad y matricita y bueno, materiales. Here you are. Best of luck out there, Sid. Vale, voy a ver la principal que quieren. Y luego ya continuamos con las misiones normales. How are you feeling, Joshua? Más secundarias. Better than I was. But not nearly as well as you should be. Your cuts and burns may have healed, but your body still bears the burden of every spell cast. And what would Zanahoritas, you have had me do? zanahoritas. It was no ordinary foe we faced. It was the Warden of Darkness. Yet still, it was not enough. The king could have ended me at any moment, but instead chose to toy with me like a curl does a mouse. You underestimate yourself. Oh, it was crystal clear. Only one man established his dominance that day, and that man was Barnabas. I'm sorry, brother. That was ill-spoken.
It's just, I have never felt so powerless. And when so many are looking to us for strength, perhaps the prince feels the same. Dominio. Ah, lo de las lamparitas en el río, tío, siempre me ha parecido súper chulo. Hostia, el tío. Otro que no sé ni cómo sobrevivió. Sí, sí, tal cual, ¿eh? What is this place? Ah, hostia, la niña de las pociones. Don't move. Se lo ha encontrado por el camino todo tirado y la niña lo ha llevado ahí a rastras. Vale, entiendo que ahora se sabrá un poquito más de la chiquilla esta. La niña que está en todas, sí. Esta es más fuerte de lo que parece la niña, Here, seguramente. it's fresh from the well. De la cara las pociones le dan fuerza, tío. Grandmother told me spirits sometimes get lost, and that the lanterns guide them to their proper place. I set one on the river for her when she passed away. The fiend works from the shadows. Was it you who guided my hand then, Ultima? No lo sé. No, Hombre, un not papel you. ha de cumplir. This is my doing, my fault, my sin to bear. And for it, I must atone. Este se Your sacrificará hurts ahora are algo, healing yo qué sé. nicely. It was my poultices that saw you well, You make them. and sell them, or try to. Earns me enough for bread, most days. Forgive me. Algo tiene que I pasar, sí, have sí. nothing to... I know, but I couldn't just leave you lying there. You're going then? Of course. I'm healed. Thanks to you and your poultices. Will you promise to come back and visit? Y se pira y ya está. Viento repentino, súper casual. Well, Phoenix, it would seem that I owe you my wings.
qué? Nos acabaremos reuniendo otra vez. Perhaps he can find an answer. You will be returning to Waloed soon, I gather. I see no reason to wait. Then neither do I. I can think of a few. I doubt they'll stop you. You will take your Otro para medicine. Parte, sí. Of course, Lady Daya. Set on leaving already, are you? How long will it take us to get back to Ash? Dunno, about the same amount of time it took us to get here. Maybe less, if your uncle can find someone trustworthy to patch up the Ay, a ver Enterprise. si no me All depends on where we're putting into bloquean el port, mapa. mind. Yes. It's not as if we can put ashore wherever we choose. We have to assume that the whole of Ash is hostile, and that we'll be attacked on sight. Then we must find a place they won't think to look. And I have an idea who might know of one. The Professor! I'll go and tell you coming. While you're plotting our course, I'll be in the shelves with your lawsman. I wish to pick his brains about Ultima. Then I'll talk to Karen about supplies for the Pues no journey. sé qué te va a contar el They may viejito not si be no easy to sabía come nada. by in Ash. Porque ya le preguntamos el otro día. Your brother's body won't take much more of this recklessness. You know that, don't you? I do. Es que aquí iban a palmar todos, pero vamos uno detrás de otro. ¡Ay! Más cazas. Fantástico, justo lo que necesitaba. Va, una más solo. A ver, Rosaria. Otra también de Rosaria. Sunbreake. Loswin. Y... esto es una quimera, pero... Ah, el desierto de Blackrock, joder. No he leído la primera línea. Vale, pues podemos hacer rollo las de Rosaria. Y ya veremos luego. Vale, Rosario, ¿dónde vamos a hacerlas? Rango ese, pues como esté empanada, me van a fulminar. A ver, en las ruinas empíreas. A ver. Se prohíbe la entrada a la aldea. Creo que aldea. Bueno, las ruinas empíreas, más o menos. Esta era la otra, ¿no? Playa del Silencio. Puerto Isolda. A ver, aguas susurrantes, cascada, acueducto. Me estoy yendo un poco sin Playa del Silencio. A ver. O sea, me podría decir también dónde están las ruinas empíreas y tal. Pues supongo que habrá muchas. Eso me hace la soda nueva. Vale, claro, que vaya bien. Yo a ver si me aclaro con las estas, porque luego se me olvidan y tengo que volverlas a leer. A ver, Playa del Silencio, Puerto Isolda. Están las ruinas. Playa del Silencio, Puerto Isolda. Aquí. O sea, entiendo que estará por aquí. Vamos a por este. Fácil.
Come on. Vale. Fly, Ambrosia. ¿Se ha llegado el éter? Time to fight. Avanza paso firme. Vale, entiendo que estará por aquí en la playita, ¿no? XVI. Sí, son estos. Estas son 3. Hermanos Mario. Ok. Buah, verás. Bueno, os calmáis. No me se acerquen. Vale, solo este tiene barras de movimiento. Ya lo perdido bastante. Así que tiene. No, es que no era. Está el otro aturdido en el suelo, tío. Joder, hombre, tío. No muere. No me quedan pociones. Hace 1000 años que no muero. No lo he esquivado. Ay, me ha dado otra hostia, tío. Hola. Que son pequeñitos, sí. Son de bolsillito. No ocupan nada. Bueno, me la ha marcado. Eso está guay. Voy a ir un segundo a pillar unas pociones. Qué asco, voy a ir a comprar pociones, es horrible. Me siento mal y todo. Cuantos que este es un llavero, claro. Y 5 mantas. De cuero. Ah, tengo todo. Me las ha rellenado y todo. Joder. Okay. Ay, mira, es que no he gastado nada del dinero del juego. También es que he ido sin vida para Ready, variar, go. pero... Run like the wind. Ah, pero es fácil. No problemas. Creía que eran orcos de Guanloato o algo así, pero son de los de la isla del hierro esta. Thanks, gal. A ver.
Es que soy idiota, ¿por qué me he puesto en medio? ¿Cómo lo eliminas? Ok. Hostia, pues... te apañan bien, ¿eh? Ahí. Well done, Tom. Uy, no corta con la cinemática. Te mata, colega, de una hostia. Mira que es grande la playa y te tienes que poner de lado. A ver, por favor. Ya está bien. O sea, te meten... Es que como te pillen... Ahí que me ahogo. Come on. Me muero ya ni beberse. Madre mía. Señor. Ah, joder, si no es tan complicado, pero no sé, de repente me da un aire al cerebro y me pongo delante de ellos. Be safe. Venga. Nos encontramos. There's no turning back. No, pero ¿cómo? ¡Oh! Me he equivocado. Ay, tengo que mirar ahora las habilidades para subirme o algo. Me lo comí. Hasta el frente quinta dono para que puedas matarlo. Bueno, sí, porque me lo he cargado. Entonces se queda como... se queda como guardado o algo así. Como checkpoint. Bueno.
Esas cosas tampoco me hacen gracia. O sea, tío, me han matado, pues ya está. O que me deje elegir si quiero seguir rollo desde ese checkpoint o desde el principio. No more vengeance. No more war. Bueno, que tú digas, claro. Es que no puedo hacer más, tío, tarda mucho. Esta misión la tengo cogida, ¿no? Me iré a echar un ojo. A la primera, tío, siempre a la primera. Por aquí. ¿Eso es una gallinita? ¿Por qué no crían gallinas? Si ya no es un cuervo. Bueno, pobre cuervo. Good girl. Vale. Vale, izquierda. Sí, no, pero puedo ir, no tengo que ir por arriba o algo raro. Estoy segura que habría necesitado 7 intentos más por turnos. Me defiendo si tengo que estar pendiente de esquivar. Ya. Tío, es por arriba, ¿en serio? Ah, coño, es por aquí abajo. No veo. Ya, yo por turnos bien, porque me hago la estrategia, pienso, tal, no sé qué. Y de acción. Además, soy con ansias. Y tengo que ir a tocar, tío, no puedo estar esperando. Es como que voy a saco y me They haven't broken camp yet. Y luego me como How las did Doris hostias. come to know a slaver, I wonder? Pero bueno. We've waited long enough. She's not coming. Ready the bearers. Back to civilization, is it? With all haste. Lest any of you lackwits start talking like these feckless bumpkins. I presume your men are ready. We've suffered too many delays as it is. Any more and I'll be docking your pay. Yes, ma'am. Oh, but before you go, it appears we have company. Kill him. You're welcome to try. Lo de esquivar y parries, eso ya, bueno, en fin, ¿sabes? Pero... A golpar. Lo que sí me pasa mucho es que tengo que mirar a las habilidades de abajo, tengo que mirar abajo a la derecha. Y a veces me pongo a mirar y yo que sé, me pegan la hostia o yo que sé, ¿sabes? Es porque no estoy acostumbrada. A ver, esta mujer, ¿quién es? ¿Qué la pasa? So much for your escort. You'll forgive me for not avenging my men. I surrender. Sid. La otra, Doris. Ah, Doris. Lol. You know, I always wondered where you'd vanished to. But casting your lot with this better fighting for a cause than killing... I'm Bueno, sorry, te calmas. Sid. I should have told you. This woman, my former master, once she raised me like a daughter. And I did. It wasn't all terrible. You were always so eager to learn. And had such clever hands. But you proved yourself a... How about it, my little dagger? Care to swear that Tengo que blade mirar to me las again? sí, si están levantadas, dónde estoy, no sé my qué. blade Sí, to fallé you, un poquito. nor will I ever, to liberate the bearers of this world. Farewell, Master. Thank you for making me... You always were a righteous. Perhaps that's the reason I loved you. What do you want to do with her? I am not the killer she wanted me to be, and she no longer has friends in high places.
The dame does, though. All right. Lol. I am. Okay. And thank you. Vale, bueno. And I should head back to the hideaway and put coal. Otra misión menos. Welcome back, Sid. Doris's message just arrived. I hear you saved more. With any luck, they'll be joining us in the Oh, and your letter. You don't need to worry. I'd been hoping as much. She mentioned, so the slaver we'd been chasing all these months was her former master. She's been arrested, by the way, over in Sunbreak. Went quietly, or so we're told. She won't be getting off lightly. The Empire may have no love for bearers. Can't have been easy for Doris. I'm sure it wasn't. I don't hope so. Suppose you should know, eh? You had quite the past yourself before you came here, or so I understand. Anyway, thanks again, Sid. The Cursebreakers would be lost without Doris. Keep up the good work, Cole. Pues allá. Un pasado que afrontar. Pues ya está afrontado. Karen says she'll provide what she can for our voyage to Ash, and has even agreed to forgo payment. Until our return, that is. ¿Y si no volvemos? Vale, ¿qué más queda por ahí fuera? Ahí están las cazas. Covered in nicks and lumps. Es que las ruinas empíricas de puñetas está eso, tío. En Rosario, pero... Es que no pone... Ponen las ruinas y la entrada a la aldea. Pero claro, ¿qué aldea? La astillera, fonda de Marta, esto es otro oscuro, pero... Una cascada, el acueducto... A ver, es que ruinas empíreas. Había ruinas empíreas aquí. Hay no sé cuántos otros sitios más, pero... Ese sitio está cerrado. A ver, aquí no es. Todo esto no es. La abadía. Por aquí no sé si hay tampoco. Tienes que mirar dónde las tienes. Ay, perdón, que eso es lo de antes, sí. A ver, por aquí no creo. Entonces yo creo que es que esto es lo del monolito de estas de las ruinas, pero... ¿Hay algo que sea una aldea? Es que solo están Eastbourne y la fonda. Estará por aquí. Si no está por aquí, estará por aquí. Esto no puede hacer teleport, ¿no? Yo creo que tiene que estar por aquí, ¿no? Supongo. Ay,
te va a tocar mirar todo lo que parezca una aldea, sí. Que bueno, que en verdad solo está esto, la fonda e Eastpool, pero... Por el ascensor iré. Just because the heavens have gone to reckon. Nearly done. Sí, aquí sí que hay bastantes ruinas que se ven por ahí a lo lejos, pero... Tampoco sé qué bichos están buscando. Entonces... Es complicado. Uy. Let's go. A ver, voy a mirar esto un poquito y luego le doy la vuelta. Aquí no hay nada. Me da pantalla. Pues aquí están las ruinas, pero... No mistakes. Sí, por aquí. Joder, he ido justo a donde me ha lanzado la pelota. Si por aquí no tiene pinta. Voy a mirar aquí al otro lado, ¿eh? ¿Qué puntería tiene el bicho? Ya ves, he hecho un predico que te cagas. Mira los bombs ahí como bailan. Es que... Aquí se ven bichos empíreos. Pero si se ven bichos empíreos... Es que no está la caza. Aquí están los bombs, se acaba el mapa. A ver, es una caza de eso. Entiendo que se notará, ¿no? Hay bichos voladores. Asquerosos. Incluso voladores. No, son Guay, yo que sé, voy a mirar por aquí ya, pero... Ready, go? Yeah! Mochuño, No holding back. plantas... Un malvavisco. Pero es que yo creo que ya por aquí no hay más ruinas. Están los duendes. No mistakes. Voy a mirar aquí arriba, pero un poco más. Sí, eso es verdad. Me aleja bastante. Voy a mirar la parte norte esta. Es que te podían especificar más. Pero bueno.
Aquí tampoco es que hay muchas ruinas, pero bueno, está... All for a sunny day. Ready, go? Run like the wind. Voy a dar una vuelta por aquí, pero no creo. Pues todo esto es marisma. Time to fight. Más por esto va el secreto este. Creo que repita sitios de cartas. Era mejor el puente, Malvaviscos. Yo no sé. A ver, aquí que hay empirios, a ver si con suerte. Minotauro. This won't be easy. A ver, ahí al fondo hay ruinas, yo qué sé. Back to the stables, go. ¿Por qué se ha parado? Vamos a entrar como... Sí, porque no hay más camino. Ah, sí, aquí están los bibis, es verdad. ¿Será esa cosa curva de allí al fondo? No, 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 porque está con los duendes. Como no sea esto de aquí. Que me parecería un poco raro, pero bueno, es un círculo por ahí súper raro. Y hay ruinillas. Qué majos los duendes. Sí, ¿no? Parece un sitio de combate. Sí, mira, es eso de ahí al fondo, ¿verdad? Eso que me va a reventar de una. Aldea abandonada. Ay. Ok. Ay, no, mira lo de las habilidades. Another relic of the fallen. Well, it seems this one has a little more life left in it. All right then. Oh, okay. Okay. Go, Torval. Okay. No le quita apenas, ¿eh? ¡No! ¡Me la como! ¡Oh! Vale, escudo también tira mierdas. ¿Puedo dejar de equipar?
rápido, ¿no? Too slow. Let's try. Well done. ¿Qué coño es eso? Ay. Ah, me equivoqué. Ah, tengo que aguantarme. Not good. Poco a poco. That's better. Let's try. Too slow. No, no, me mato. Guess we're all ready. Uy. Casi, Como la espada ya es pequeña de por sí, le dan un solo de luz también. Sí, y el escudo. Bueno, fácil, entre comillas. Ay, mira, me dan oricalco. Entiendo que el oricalco entonces te lo dan con los de rango S. Vale. Back to sleep with you. ¿No puedo subir encima? No lo atravieso. Bueno. Está chulo. Está chulo. No sé, parece XDA o algo de eso. Vale, ¿qué hay por ahí? Estos son misiones nuevas, que son solo 3. Y esta que la tengo medio empezada. Vale, que encima sacar una foto. Estaría bien que pudieras hacer esas cosas. So, the Dominion's all but done for. Was that shouting I heard from the barracks? A ver. Right there. Just your opinion, actually. I wondered what you thought of the Duke. Not much. It's thanks to nobles like him that we had to set up shop this side of the wall. And now he's trying to drive us out completely. If the dame said she wanted him run out of town... Ahora solo tengo que recabar información, ¿no? Está por ahí. A question, if you Creo don't que voy a mind. guardar los oricalcos. What do you think of the Duke of Oriflamme? Antes de usarla para... Don't get me stuck. You build a life for yourself somewhere, earning. If he thinks his name and his chains Estará lo give him mismo the que lo right to dejaste a empty medias. our Sí, purses, cierto. he's in for a rude Joder, qué awakening. memoria, sí. We'll do whatever it takes. Vale. El otro está ahí. The garrison salvaged what they could. Sell anything today? As much as you. A ver, señora. I've been hearing a lot of talk about a certain... Nothing good, I'll wager. Going around acting like he owns, and with hardly a word to the dame. This is her town, not... I take it you'd rather she Bueno, was está in claro charge. entonces quién dirige esto, ¿no? As far as I'm concerned, just need his eminence to... Well, the people seem united enough. Memoria, no pasa 24 horas. What about the soldiers? Yo es que no retengo, tío.
Welcome. Welcome. You've a keen eye. Vale. Tengo que seguir hablando con gente. Entienda que con esto más o menos dejarás un poquito atado lo que es este pueblo. Va a ir antes aquí. And you're just gonna fall into line. What else can I do? Matarlo, asesinarlo por detrás. Sin que nadie se entere. Y luego a la cuneta. Excuse me, do you have a moment? I wondered if you'd mind sharing your thoughts on the Duke. Well, I mean, look around us. You can see the traders might not like having the screws put on them. I think the Duke's got a point when he says rebuilding the Empire is the best way of making... And if that means people who don't know one end of a sword from another have to make way for those... It's not only control of the garrison he wants, it's the whole of Northreach. Tiene pinta. A ver, también es verdad que venga un tío de repente y te diga, venga, soltar lo que tengáis. Tal y como está la situación, mejor. You're the one who was talking to his... On the Dame's behalf, yes. I was trying to persuade him not to take the people's goodwill for granted. What do you think of his plans? I'm a soldier, mate. He tells me what to... Listen, I've got nothing but respect for the Dame. That's where my loyalties lie. Not with the town or the Empire. If the Duke can get us the men and the equipment we need to fight off those blue-skinned bastards, I don't care how he does it. Sus objetivos, sus cosas que mantener. I hear the Duke of Oriflamme plans to turn this town into... Do you think that's a good idea? It's not for me to say. All I know is that unless the Emperor orders me otherwise, look, no one likes all these taxes and tariffs, but empires don't come for free. Pero ¿alguien se ha dado cuenta de que están todos muertos? ¿Sabes? No, que no hay emperador, ni rey, ni absolutamente nada. Está todo suprematorio. Let's see what Philippe thinks of all this. Sabine, you are embarrassing me. No es el Dion este que está por ahí moribundo. A whole day. El Dion. Welcome back. Captain. For you? Thank you for last. How can I help you? I wanted to ask you about the Duke of Oriflamme. Do you intend to go along with his plan? To tell you the truth, it's my sworn duty as a captain of the Imperial Army. Philippe, I remember you saying that you became a soldier to protect Ahí la the people está you ahí ya carcomiendo, the Dame included. That's right. I did. Well, pensando, hombre, como she para darse doesn't agree con with the esas Duke's orders either. She thinks they could tear Vale, nos Northreach vemos apart. luego, Lailoken, que vaya bien. Thank you, Clive. I know what I need to do now. Protecting the people I love is what matters. Doesn't matter how. Well, duty calls, so I better go. Thanks again. It seems Philippe wants to do the right thing at least. I expect Isabel will be pleased to hear that, if nothing else. Vale, puede ir por aquí. ¿Por aquí, por aquí? No. Por aquí. Vale, le toca el informe. Bueno, a lo mejor es un poco más larga esta misión. Cofre. Ah, Clive. Were you able to speak with the Duke? I was. So Northreach is to be a fortress after all. Well, it will certainly help to hold back the thralls, though I doubt it will come as much consolation to the townspeople. They deserve to be heard, Clive. To have a say in this new... Sadly, His Eminence values their obedience more than their opinions.
and hopes to reassert the authority. I fear he sees the people as mere pawns on his chessboard to be sacrificed for the greater good. Needless to say, they themselves are of a different opinion, and would rather their destinies were in your hands. The soldiers, meanwhile, are content to follow their order, and not just because of the Duke's rank, but because of his vision. I thought as much. Had I sworn to protect Sambrek, I dare say I too would want nothing. Thank you for trying. But the battle is lost. I don't know about that. What happened to your uniform? I handed it in. I told the lads I wished them well, but that I owe it to... But why? Because I realized what really matters to me. Protecting Northreach. I honestly don't know when those monsters will return, but I'm certain they're not finished with them. When they do come back, we need to stand together. And with you to lead us, milady, I reckon we can do it. It was you who finally convinced me, Clive. There's no point following orders if they go against everything you believe. Indeed. All of us, standing together. That has always been Northreach's best hope. We have only to turn our attentions to the true enemy. Thank you, Philippe, for showing me what I must do. Anything for you, milady. Speaking of standing together, would you mind if I borrowed a few of the lads from the Vale to help? I fear His Eminence has a loftier task. Not at all. Wouldn't be the first time. Okay. There may be hope for Northreach yet, especially with men like you and Philippe to champion our cause. I, for my part, shall continue to work upon the Duke, but I suspect I shall have to call upon your aid again. Until then, Clive. Until then. Okay. Otra finalizada. A ver qué me quedan de estas 3 misiones pochillas. Aquí había una caza. Aquí en el desierto de Belcoy. Vale, pues voy a hacer esta misión, luego voy a por la otra misión, la caza, y ya está. Ahora tengo detrás. Ah, Clive, you'll be pleased to know... That is good news. Why? Yes. Our comrade in Randala has just sent word. I still have much and more to prepare. It's a huge undertaking moving this. You couldn't do me a quick favor. Paso estamos, hombre. What is A it ver this qué time? quieres. More what? Nothing like that. I just need you to go over to the caravans and ask Elle how long we have until the bear. Find out exactly how much faster I need to get all these... All right. I'll go and ask. Thanks, Clive. I owe you one. Vale, está ahí. Ah, bueno, creo que la Lois. Esta es la del chocobo este. La posada esta del chocobo. Don't blame yourself, Elle. I know, but... No buts about it, all right? Is something wrong? Vonnie came to give me a message from the talks with the Republican army have fallen through. I've reached an agreement with the Silver Peak Consortium. Though prices have fallen of late, we deliberately offered above but the consortium offered double what we did. And you had no opportunity to make a counteroffer? None at all. Elle? What's happened? I saw Vonnie leaving. And with good reason. But I thought we were the only ones the Fist was speaking to about the bearers. How did the consortium even find out about this? It's not so surprising. This isn't over. Bueno, siempre The tiene consortium will have to sell these bearers eventually. And at the price they paid, I'm going to Randalar myself. Alone? You sure that's wise? Are you offering to be my bodyguard? How kind. Meet me at the checkpoint near the capital gates. I'll send an owler. You go to Cashlock, Theo, and get everything ready. We've waited far too long as it is. Even if I fail to free these someone needs to prepare the place and keep any... Oh, and that's me, is it? Well, it looks like I'm following all for meeting the Silver Peak Consortium.
She'll never join them after this, surely. No, she said it herself. She means to stay with us then. I can't say I'm not happy to... You have to trust her. You're right. It's what she wants now. And if Elle's off fighting for the cause, I should do my part too. So I bid you farewell and safe travels, I'll gather my men and leave for Cashlock. We'll make sure the place is... You go to Randala and see if you can stop my sister biting the consortium's heads off. I'll do my best. Lol. O sea, al final se los acabaré arrancando yo. All right. To Randala, then. Better. Vale. Eloise waiting. What I wouldn't give for a hot. Por comida caliente. Hombre, en el desierto. Una pinta de hacer un calor. Que a lo mejor comida caliente. Hombre, por la noche sí hace frío, pero... Run like the wind. A ver, si no se hace muy larga esta misión. ¿Qué estás como zanjando temas de los pueblos esto? Sí las hacen un pelín largas. Pero bueno. I hope I didn't keep you waiting. Did you arrange to speak with the consort? Here they are now. A ver You qué wish to cuenta. consult with me? I did. It's about the bearers you recently... We had all but finished making arrangements to buy them ourselves. You misunderstand. The consortium had an interest. It was only our regard for you that kept us from bidding. But your hesitancy in accepting our offer to you, and so we resumed our business. I did not hesitate. I am simply not inclined to make such decisions. But what is done is done. Alas, you are too late yet again. We rarely take on such unconventional merchandise, but the bearers belong to him. Who is your buyer? A trader from across the water. A most demanding fellow, if it's any. He insisted the bearers be fed, dressed, even given their own bunks. That's what you get when you deal with I wouldn't know. Oh yes, the culture on the continent is... They pay good money for bearers not fit for the knacker's yard, and treat them like kings. That does sound unusual. No matter then. If they've already left our shores, there's little that can be done. Allow me to withdraw my interest. No creo que sea tío, ¿no? My associates will be sorry to hear that. Ey, yo tiro. ¿Cuánto llevo de juego? No sé, 40 y tantas horas. Pone un 86% creo esta mañana fuera. En la Play. Ah, te digo. ¿Dónde? Tío. ¿Por qué me salen cosas del Genshin, pochas? Eh, 86%, 44 horas pone. No sé hasta qué punto es real. I'm sorry you weren't able to save them. As am I. But I only have myself to blame. I was right, you see. The Silver Peak Consortium did intend to buy those bearers before I did. Their representative hinted at a possible purchase when he came to recruit me. I feigned interest in joining them in the hope he might be encouraged to tell me more. And he did just that. As soon as he left, I sent my own offer to Randala. So you never... No. I entertained the consortium's proposal solely so I could learn more about them. I was a fool to think they wouldn't find out. I knew exactly who I was dealing. You tried. I did. No sé cuánto me quedará de juego, And pero yo no if what he said was true, the bearers are to be well treated. Which is something, at least. Me queda el último cristal, They lo deserved bien more. y lo que tenga que venir. I wanted so badly to see them freed. Eloise! Eloise! Word En from la historia Cashlock. principal The village is under tiene attack. pinta de que A voy a pack ir of a beasts una have come feria down from the por ahí, mountains, así que... and there's a dragon at its head.
Theo and the others are trying to hold them off as best they can, but the odds are against them. They need help, and... Theo! I'll go on ahead. Thank you, Clive. Se vienen los putiosos. I'll gather some men and join you there. Just... Hold on, Theo. Pues voy por aquí, ¿no? Que llego antes. Puedo saltar... No, tengo que ir por aquí a dar la vuelta, pero bueno. Tengo que ir hacia la derecha. No, sí, a la derecha y luego el segundo camino. A ver, que cuando cojo Ambrosia me cambia el punto de vista y me lío. Por aquí. Ah, lucecillos, qué majos. Por ahí entiendo que no voy a poder saltar. Así que tengo que ir por aquí. No need to ride from here. Ah, bueno, que estoy como en un pueblo, ¿no? Corre, Clyde, corre. Mueve esas patolas. Vale, a ver, ¿qué les pasa? Where's Theodore? Upriver! He led the dragon that way to keep it from the village. But the whole area's flooded with ether. We just have to pray he makes it out in... I can do better than that. Torgal, with... Vamos, Torgal. Ah, vale, que no he caído por aquí. Voy a llamar a Ambrosia ya, ok. Let's go. Run like the wind. Tío, me flipa el agua, es súper bonita. Where are you, Theo? Mira, ahí ya se ve el éter. ¿Dónde estará ahí ya el dragón? Ahora casi no. Joder, no hay bichos apenas. Damn it. The ether's too thick. These creatures have already turned. Any more time. I need to find Theodore before that dragon does. Pues corre, amigo. Lucha contra él a ti antes. Looks like it's found me. This thing's turned as well. This isn't going to be easy. Vale, contra este tipo de enemigo ya hemos luchado antes. Los ataques son buenos. Estamos que me acuerdo si nos queda aquí.
pies salvando, tío. Se está llenando más bolas. No. Too slow. Nice try. Theodore, you had me worried for... Hostia, ¿en serio? ¿Por el éter? Oh my god, tanto tiempo ha estado. I think it might be a little too late for that. Bearer or no, there's only so much ether a man can take, and that Drake just wouldn't let me leave. You have my thanks, Sid, for finishing what I could not. For keeping Elle's dream. Theodore! Ah. Stop. Stay back, Eloise! He's turned. And so will you! Theodore. Take care. ¿Te suicida o qué? Of my sister. Theodore, wait. Goodbye, Elle. Joder.
¿Cuánto tiempo ha estado en el éter? Como para convertirse. Además es portador. Bueno, era portador y aguantar más el éter. Pero joder. Thank you, Clive. I think I'll be all right now. That was true bravery he showed. Ahora es cuando se tira ahí. Leading the dragon away from the village like that. His first instinct was always to protect people. To put others' well-being before his own. And now he's gone. Because I sent him to that place. Against his will. It wasn't against his will. He was ready to do whatever it took to show you he could stand on his own. So that you would finally be free to live your own life. To live my own life? He never could come to terms with the choice I made. What exactly happened? You once told me Theo was the first bearer you ever helped. We grew up in Canva. We were born to one of the great trading houses. And I was chosen to inherit the family business. I had my father's head for figures, you see. Theo did not. A late bloomer. In more ways than one. For unlike most bearers, it wasn't until his 15th summer that his powers... My parents tried to drive him out of the house and into... before they could. I took him into mine. Theo told me something else. He clearly admired your devotion to the cause of freeing, but he said you deserved a better life than this. Just as you freed him from his. I would be lying if I said I had not wondered from time to time how much easier my life might have been if I had allowed Theo to be and devoted myself to the family business. But I have never regretted the decision I made. Being with my brother meant more to me than tradition or reputation. I only had to look at him to remind myself of that night and the choice I made and the fact that I would make the same choice again in a heartbeat. He was never a burden. How could he even think that? If anything, I was the one who weighed him down. You weren't, Eloise. He said it himself, that he had always been grateful to you for saving him, and that he wanted to repay you by letting you live the life you were denied. Neither you nor Theo weighed each other down. You loved one another. You did whatever was necessary to continue living your lives together, and you always would have. You're right. All I ever wanted, all I ever did, it was so we could be together. Oh, Theo, why did you have to... I know Theo wanted me to move on. We can make a difference here. We can help people. I need nothing more from life, so I'll carry on doing what we do. Bringing smiles to people's faces, and to Theo's. Wherever he is. This is the life I have chosen. I've made a choice of my own, to continue helping you however I can. Thank you, Clive. Let's go on together then. For Theodore. ¿Me dan la tablita para la habitación? Tengo que mirar las habilidades. Mira, sí, me dan el cartelito. Oh, un piro barrido. Pero es de cooldown. Me da igual, cooldown está bien. Vale, vamos. Aquí teníamos una caza. En el desierto. No sé dónde estará. A lo mejor estará por aquí. No sé.
Y esto, voy a ver la misión esta. Si es también por el desierto y la puedo hacer a la vez. Ya está. Everything's back the way it was. ¿Está aquí a la vuelta? Ah, coño. Clive! I just wanted to see how the town's been faring since you... since we brought it. All is absolutely wonderful. And firmly at the helm. Our stores are full, just as the good Lady Jane and Lord Underhill intended. Are you a lord? Lubor's going to be one too. They're going to make him the Lord of Dalamil. It's the mayor of Dalamil, dear child. And the vote has... But if the people wish me to lead them, I shall. And my first act will be to build a... Que no tendrás mucho más edad que... Speaking of menaces, there may be a rather worrying one just over... May therein. I'm afraid the example Conrad and Natalie set in putting... And they have formed what one could call... And they grow more organized. We'll fight them all off just like last time. Won't we, Lubor? Of course we will. The longer we avoid facing this one, the more difficult it will be. Our best hope is to nip these efforts by finding those ne'er-do-wells who have yet to join. Perhaps a certain Lord Underhill might be... Sí, claro. How could I refuse? Victor will... I have him stationed by the desert gate, receiving and collating reports from my scouts. I'll go and speak with him. Vale, vamos a la caza. La casa. Uf, es para el otro lado. It's between a lord and a mayor. A ver, por Dios, me sé orientar menos que una League of patata. Outlaws. Sounds like we have some competition. Bueno, este me llevará a algún sitio por aquí y diré, bueno, pues aquí lo dejo. Still in Dalamil. Ah, I thought you'd have returned to Cosnes by now. I did. Then I came back. I've developed something of a fondness for them. And having worked so hard to see it saved from one fate, a sentiment Master Lubor certainly is. You're not the only one. What does he want you to do? He asked for my aid in putting down the bandits, and he said that you might be able to help me fight. Then you've come at just the right time. I was on my way to speak with Conrad. There are more camps in the vicinity than we can safely strike at, but we must strike together, and we must strike soon. All right. Which camp shall I take? There's one upriver. Just leave it with me. Ok. Vale, que está ahí, ¿no? Vamos a por la caza. No Master man! Your magic may have faded. Ya está. Si no recuerdo mal, está por el desierto este. Terrano ese. Pero no sé nada más. ¡Hey! ¡Hello! Duel. Gracias por el follow. Espero que lo paséis bien. Uy, me he subido nombres. ¿Nombre y nada? No. Es importante. Y a mí me ayudáis. Vale, entiendo que es un bicho grande y entre comillas se verá. Debe ser un placer ver a alguien jugar a un juegazo. La verdad es que sí. Está guay el juego. Aunque bueno, parece que es un poco... no sé, hay muchas diferencias de opiniones. ¿Es este bicho? Sí, es la quimera. Perfecto. You deserve a rest. Por quimera. We're not gonna outrun this one. Stay close to her. Vale. Good. This one. Estaba mirando las áreas. Nice try.
Vale, es como la que acabamos de matar antes. La quimera. Un pelín distinta. ¿Me dará tiempo? Bueno, un pelín. No. Fuera del otro mundo. Uy. No, que no me da tiempo. Estos ataques me los conozco. No salva. Farewell. La estocada cuchilla. Bueno, en las redes, sí, tío, Twitter me lo creé y no he hecho nada aún, tío. Eso me lo tengo que poner en el móvil y escribir. Estoy un poco... estoy un poco saturada con todo esto. Tengo que hacer cositas. Voy a jugar un ratito también a arreglar directo físico. Te dejo el lurqueo. Muchas gracias. ¡Hey, Gio! Buena. Ya estás por aquí. Un placer, Duel también. Muchas gracias. ¿Qué tal a todos? ¿Qué pasa con el juego? ¿Qué tal? Buenas, otra vez. Ay, vale, ya he hecho la casita. Voy a por la misioncita esta. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos?
tal por el directo, tío? Everything's back the way it was. Te traje unos amigos que siempre son bienvenidos. Bien, se pasó el nivel y lo saqué, ya era mucho. Bueno, guay. Yo me quedé por el viejecillo del pelo azul con la escopeta. Y luego creo que cambiaste... Ah, es verdad, al pavo este que podía salir, pero no tienes a la niña. Y creo que me quedé por ahí. Iba a cortar, pero tiene una sorpresa. Bueno, eso está guay, hombre. Bien. Estaba muy bien. El juego me recordaba un montón al Silent Hill. Pero bueno, a ver. Horror japonés, yo creo que más o menos. Ready, go? Fly, Ambrosia. Sí, es muy Japón, sí, sinceramente. Pero bueno, estaba guay. That must be the Camp Victor mentioned. Come on, then, Togo. Era algo raro, pero bueno, intentaré pasar. No sé, yo le echaré un ojo también. Bye. That's him. The one who killed Locke and Fingers. Take his head off. No gira la Muchas gracias. A ver si termino algunas I better let Victor know. que me dejé ayer. Sid, alguna where are misión. you? Quiero continuar ya la historia, que ya es hora. Ah, I see the bandits didn't pose you any trouble. No, but that's not why you're... No. What is it? The whole town's in up, saying that Lubor... What? ¿Qué? Seems that one of our parties wasn't as thorough as they should have been. They let one of the bandits escape. Some of the children spotted him, and when Lubor felled him, and without a crystal. But that's not possible. It is, if he's a bearer and has been hiding it. If he has, well, I wouldn't blame him. No man is branded by choice. Still, Pobre tío, pero que all les those salvó. people see is a man who's lied to them all his life. Aunque One bueno, who was made a leader of himself when the piensan que world son believed he should have been a fraseritos, slave. o sea que Fuck. subhumanos. I don't know where we go from here, but I know one thing. You're right. Se está liando en todos los sitios, ¿eh? Es el fin del mundo. Así está el cielo de oscuro. And now everyone knows. I made it a habit to keep a crystal close at hand for just such an occasion. Well, it was bound to come out. We're sorry, Lubor. We tried to keep running, but we just couldn't anymore. There's A estos nothing to niños be que sorry siempre van for. con él. I rather enjoyed playing the hero for once. All that matters to me is that you two are safe. Look at him talking to his betters like it's... Tío, pero que a ver. Lies, I'll wager. Just like the ones he fed us. Once people make up their minds, it's hard to change them. We need to do something, and quickly. Convince the people not to let their prejudices blind them. Convince them that nothing has changed. You're right. We should speak to everyone. Pues es que es glad you agree. complicado, tío.
I'll Porque handle the llevan townsfolk. años con que I'm a los downland portadores born and son, bred. They listen to me. no son humanos, no You son head to the personas, son tavern. simples objetos y Make herramientas. Conrad and Natalie remember who Lubor Y really cambiar is. They know that Lubor and I are friends. I might not make for the most important. Lord Underhill of Randalar's League of Merchants, however, is a trusted and impartial mediator. I'll do what I can. Lubor, stay here with the children. I can't promise anything, but we'll try. And that is all I can ask of you. Creo que todas estas misiones secundarias de los pueblos estos son rollo para como finiquitar un poco la historia del sitio. Y ya está, porque luego te dan el emblema y todo el cartelito para tu casa. Why do they always have to make such a fuss? He knew all along that he was playing. Forgive me for disturbing you, but could I have a moment of your Ah, time? estos son los que estaban confrontados antes, que en la otra misión les acabé como juntando a los dos bandos del pueblo. Lord Underhill? That's right. The rumors that he's a bearer. He'll never be mayor now. But what of his wares? Bearer or no, his steel is highly... In this at least, he's done the town a service. Leniency? He pretended to be one of us when he was laughing behind our backs all the while. I'm sorry, my lord, but he lied to us. He lied to you. He cannot be trusted. So what do you propose? Will you drive him from his home? Perhaps. That is a question for the people of Dalimil, and they will thank you not to get involved. Es que prefieren cerrar una de las fuentes de riqueza del pueblo y todas estas cosas. The townsfolk have made their minds up. There was nothing I could do. Nor I. Conrad and Natalie refuse to consider anything but their own wounded pride. You never know. Once their anger is cooled, they might see things differently. All right. Saber cómo lo resuelven. ¿Cómo llegué acá? Pues por Dios, seguro. Por Gio. Tranquilo, no son... Bueno, estoy haciendo secundarias, no es mucho spoiler. Why the hell would Victor take the bearer's side? I assume the situation is hopeless? There's still hope. A ver cómo arreglan todo el tema este. But perhaps not in this lifetime, I think it's fair to say. You mustn't think like that, Lubor. Give them time. They'll come around. ¿Te imaginas que le pillan por la noche y le marcan la cara, tío? No, you won't. And your efforts would be better spent elsewhere. But Lubor... ¡Hey, Sima! Rosina would often tell me ¿Qué tal? that steel does not lie, that a blade is a reflection of the smith who forged it. To yourself be true. Bien, aquí estamos. A ver si me termino el juego y ya Rather an ironic one when you consider that her life was taken with a blade of her own making. De retro y cositas. But I do not doubt that she was always true to herself and what she believed in, right to the end. And so must I be. Pero que sí. I must do what I know to be right, no matter what others might think of me. And now, I know what that is. I must embrace my new role of villain so that the people of Dalimil, for only united can they hope to stand against I'll need to make a suitably Don't go, Lubor. Se viene también Ever kind to a la us. guarida. We'll be all alone. Again. Trust me, little ones. It is for the best that I go. How could it possibly be for the best? These children need you. The least you can do is give the townspeople a chance to change them. They would not take it, Victor. It's over. Pues es muy complicado, ¿eh? And so just like that, you're going to O sea, throw lo podría this intentar, town pero... and these children to the wolves? I thought you were better than this. But it seems you had me fooled as well. Victor. Forget it. Do what you will. You sure you're making the right choice, Lubor? Of those available to me, I believe it's the best one. Ah, but where are my manners? Here.
Right then. I have packing to do. If there's anything I can do. Se termina así la misión. I'll bear it in mind. Thank you. Entiendo que habrá luego otra o algo, ¿no? Pues si no es un poco... No va a dar cartel ni nada. Bueno, es que aquí no hay cartel, ¿no? Ok, no sé, un poco extraño. Ah, tengo otra misión aquí, me ha salido ahora. ¿O no la he visto antes? Uf, no me hace mucha... Pues es que luego se me va a bloquear el mapa, es que lo estoy viendo. Vale, detrás de ti, imbécil. ¿Dónde está? ¿Te quedas toda la vuelta? Sí. Yo creo que se me va a bloquear el mapa. Porque si tengo que navegar hasta Cenicia o algo de eso... Tiene pinta de que... A ver, por favor. ¿Es por arriba? No... Pues puede ser que sea por arriba. Ay, me pierdo mucho en estos mapas. A lo mejor es entrando aquí y ya está, pero como me lo complico todo... Sí. Lord Rosfield, is there aught the Undying might assist you with Mira, this están aquí los day? My brother said that your order was helping him with his quest to uncover Ultima's. Have you learned anything of note since last we spoke? Little and less, I regret. I see. Be assured, however, that we will not rest until even now, our archaeologians scour ruins in every corner of the realm. Fallen ruins, I take it. Dating back as far as Phoenix Gate. Indeed. Ultima's thralls are oft sighted among the remnants of the fallen civilization, as if protecting the secrets concealed within. Secrets we'd see unearthed. Should our methods be of interest, my lord, mayhap it would please you to observe some of our number at work. Would that be possible? Of course. Perchance you are familiar with Kretov. I was due to visit my colleagues there to collect their... If you would consent to do so in my stead, I'm sure... Sí, claro, esto sí me interesa, este tipo de misión. I'll go and meet with them. They will be most gratified. Might I suggest you take the road through Titan's Wake? It will lead you straight to the village. Thank you. I wish you a safe journey, my lord. A ver si descubrimos algo, tío, del fucking Artema y de los empirios y todo esto. Ah, vale. Como por aquí no puedo pasar, tendré que ir por aquí, entiendo. Así que teleporto. Teleporto y Ambrosia. Let's go. Run like the wind. Grito. Vale, es todo recto. Por esta cuevita. Ah, mira, están las ruinas. Serán esos de ahí. Ah, mira, me lo ha desbloqueado todo. Vale, pues todo recto, vale, no tengo mucha pérdida. Mira, con espaditas láser y todo, los amigos. Perro. Mira, hay un teleporto aquí ya. Se lo desbloqueo.
Vale. Yo. ¿Está el pueblo tan abandonado? Uf, vale, no está abandonado. Tampoco masacrado. Estos son los investigadores, no jodas. You'll pay for this. There may still be survivors. Ay. Bueno, pues lo he agarrado a dos. Hostia, pues se han cargado todos, ¿eh? Whatever that thing is, Iritania. I'd say it's their leader. Too slow. Tío, qué pesado, que de quitar esos ojos. Come on. Nice try. To me, boy. Vas a entrar ya en la habilidad. Ah, que han venido más bichos. Once we're all ready. Y un par de misiones, ya está. Yo sigo trabajando mientras. ¡Ánimo, Frima! Que vaya bien en el trabajo. Que sea leve y no te achicharres mucho o te congeles. Mejor dicho. Que no te torre. Should have stayed in the past. Que no te dé mucho trabajo, tú. Tranquilito. Que se pase a These must be Cyril's colleagues. You have our thanks, stranger. No soy un viajero, ¿eh? Ah, forgive me, my lord. Ah, ya he visto I la did not chapita. recognize you. You are Lord Rosfield, are you not? We are archaeologians, tasked with surveying this site. When the echoes appeared, our brothers here occupied their attentions. Thanks to them, and to you, we were, for a mercy, able to see our duty to its conclusion. You call that a mercy? Your brothers might still be alive if you put their safety before your duty. Surely this survey wasn't worth dying for. We are charged with uncovering Ultima's origins, a duty of the highest import, as I'm sure you will agree. And you think your dead brothers would agree with you too? I know they would. They gave their lives for the cause, an honor to which all undying aspire. Now, to what do we owe the honor of your presence, Lord Mark? Cyril told me of your work here, and I agreed to collect your findings in his stead. I see. That is most kind. Pray, take them then, with our humble thanks.
May the Firebird's flame burn ever in your heart, as it does in ours. A ver si las lee el otro tío nos cuenta. It's one thing to lay down your life for another, but for a survey, I suppose I'd better get this back to Cyril. Teleportó. Fasto. A ver qué pasa. Y continuaré la historia que... Aunque se me van a bloquear las cosas, seguramente. Pero bueno. Ah, you are returned. Yeah. Pergamir con un sello de lacre que muestra una pluma del Fénix. En él se describe la funesta misión de los imperecederos en las ruinas de Cretov. My thanks. I shall study them and inform you forthwith if I discover aught that... Cyril, your losses which could have been avoided, were these your orders? No. This was their choice. Every Undying devotes his life to the service of the Phoenix. Even when death is avoidable. My lord, I fear that this is not a point of... The Undying have served the Phoenix for countless generations. We live to serve the Phoenix. Our very order exists for that purpose. Cyril, I know that you and your brethren answer only to Joshua, but allow me to offer you a word of advice. It does not further the cause of the Phoenix to have his loyal followers surrender their lives without good reason. Provide your survey parties with an escort, that they might live to do their duty for years to come. Think not only of how you can serve the Phoenix, but how Joshua would want you to serve. Please, for all our sakes. I thank you for your... If you will permit me to respond, our faith in his grace, and we of the Undying, will do what we believe as first shield to the Phoenix. I do. Then we are of the same mind. Ok, al final no nos ha dicho nada, tío, del artema este. Lito de hielo, pilares gélidos. Este no le tengo. Tío, las habilidades, que se me olvida todo el rato, macho. Ay, me voy a empanar. Y guardar, porque tampoco guardo, para variar. A ver, habilidades. Vale, esta te da puñetas porque no... Es que no quiero restablecer todos los puntos. Ah, esta. Sí. Hacer puñetas, tío. La del dash. ¿Cuál estoy usando? Las que están en amarillo, ¿verdad? Vale, esta es la que tengo. ¿Esta cuál es? Vale, esta la tengo quitada. Voy a subirme esto. Es que ya lo tengo todo subido. Es verdad, no sé por qué tengo titán, porque no lo uso. Más que nada lo uso por el gancho. Y esta solo, o sea, si no es titán no se la puedo poner a otra persona. Solo las del Fénix se la puedo poner a otros. Bueno, así se queda de momento. ¿Qué más nos queda? Ya está, ¿no? Uy, qué guay. ¿Sí? Sí, perfecto. Buah, pues... Vaya. Vamos a la historia. Buah, sí, perfecto. Cartas. Bueno, las cartas las podemos leer luego, ¿no? No pasa nada. Vale, va para arriba. Voy a ver qué me dan los mecenas. Voy a hacer recuento de cazas y continuamos. Que ya tengo unas ganas.
Vale, fe imperecedera. En las sombras nacimos y en ellas moramos, entregados en cuerpo y alma al cuidado de las llamas de la vida mortal. Permitid que estos humildes siervos os ayuden también a vos, mi señor, pues de vuestra causa también su excelencia es partícipe. Los imperecederos, y nos dan un pendiente de taumaturgo. Here you are. Best of luck out there, Sid. ¿Qué hace? Disminuye el tiempo de carga. Vale. A ver, nectar. ¿Cómo llevo esto? Vale, me quedan 2. Venga. Las dejamos para luego. Vamos a continuar la historia. It doesn't make it true. Ah, Clive. I was wondering when you'd arrive. Please tell me you've come to take our young prodigy here off my hands. Madre mía. I'm not here for Mid. I need information on Ash. Then why not ask Molly if you can look in one of her ovens? Go on. As soon as the Enterprise is ready, we'll be setting out for Drake's Spine. And we're going to need a safe place to land. Preferably one that won't see my ship blown to shit and splinters. If it were that easy, do you think Waloed would have resisted invasion for so long? Very little is known of Ash, and the information we do have is spotty and outdated. We have the good King Barnabas to thank for that. Waloed's borders have been closed to outsiders since the day he seized the throne. If there is anywhere safe to land, you won't find it on my map. Then tell us what we will find. I'm sure you know better than we do. But no splinters. All right. Sobre todo el barco. If it will get you out of my hair. But interrupt me, and it's over. Understood? Vale, a ver qué nos cuenta. Barnabas Tham, the one they call the last king. Understand him, and you will understand the kingdom of Waloed. Barnabas was only a boy when he arrived from beyond the southern seas, and barely a man before he united the ragged tribes of Ash. And having unleashed them upon the formidable Veldemark, he set his throne upon the ancient kingdom's ruins. The victory sent shockwaves around Valisthea, tales of Odin's might spreading through every court, parlor, and drinking hole in the realm. Note that this was in the year 843, and that the king still sits upon his throne some 40 years later, quite untouched by time. Waloed's recent inaction left many wondering if Odin had lost his appetite for war. And yet here we are. The Einherjar was committed to the fray, a bold declaration of intent. Orcs swarm around Drake's Fang, and throngs of Akashic haunt canvas streets. Though how precisely the havoc they wreak serves Waloed remains unclear. Regardless, if the order to attack truly came from King Barnabas, then one thing is certain. Waloed has achieved the impossible, and made bedfellows of beastmen and the ether-addled alike. All of which is a roundabout way of saying that you will be in unknown territory when you set foot on Ash. Much of the continent has already been lost to the Blight, and what few ports remain will be fiercely guarded. And that is to say naught of its natural defenses. Offshore currents will cast an ill-equipped ship out to sea one moment, and dash it against the rocks the next. But then the Enterprise is anything but ill-equipped. And Mid has made land there before. Now, if only there were someone with an intimate knowledge of the Shadow Coast, and where a daring gentleman might put ashore. You see, Clive, you had the answer all along. Do you think you can get us back to that beach, Mid? Picked you up from it, didn't I? Not that it were easy.
The currents were a right bastard. But then, if it wasn't hard, it wouldn't be worth doing, would it? Well said. Thank you, Lady Vivian. Vale, If sí a que few tenemos que morsels recorrer of todo el common continente. knowledge and a sprinkling of tavern talk O algo are así. worthy of your thanks, I wonder what genuine intelligence might earn me. Probably more visits. Mid, I need everyone in the ale hall now. I'll fetch Joshua from the shelves. Aye, aye, Captain. Hay una nueva misión. No, más misiones no, por favor. A la enfermería. How do you split the sea? Que no voy a echarle un ojo, pero no sé si lo voy a hacer. Simplemente la voy a coger. Please, Your Grace. Ah, My yo Lord te. Marquis. Yote, is anything the matter? My lord. Yes. It's your brother. Con las ganas que His tienes de hacer en la condition historia no te continues to dejan, ¿no, worsen, tío? though he does his best to hide it. The lesion on his chest pains Es him que more estas with each misiones passing cuentan day. cosillas, entonces I me had feared interesa. as much. There are certain elixirs which can ease the suffering of those afflicted. But His Grace's case is severe. So I consulted with Talia and certain of my comrades among the... And thankfully, a recipe was found. The only problem, and our supplies, are almost... Unless we can secure more soon. Ah, pero Zanaurita siempre está ahí. I know that I have no right to make demands of you. For Joshua? Anything. So? A rare herb by the name of stone. It grows only where the ether is densest. We discovered a patch near the aqueduct in Rosaria. The search continues for a new source. So it's only that you can't reach it? Well, yeah. Then I shall go in your stead. But my... You've yet to find another source, correct? Besides, I'm a dominant. Well, Stonewort is easily identified by its blood-red blue. I shall remain here and prepare. Si no se alarga y solo recoge las florecitas. Bueno, igualmente voy a ir a ver al viejito. Yo creo que, no sé, no deberíamos de bloquear el mapa. No sé, bueno, sí. Depende. Ay, me atorga el durmiendo. Todo el día durmiendo. I have no reason to assume otherwise. Well, then that changes everything. Hostia, ¿no he averiguado algo? Clive, you must listen to this. Lawsman, tell him. Do you recall when we spoke before on the divinity of Ultima? Well, it inspired me to delve deeper into the subject. And what I discovered appears to agree with the findings of His Grace. You will recall that my quest to uncover Ultima's origins began with the mural at Phoenix Gate. But while I've always known it to be important, its secrets have heretofore eluded me. Now, however, I believe I know where to find the more complete example, one that will reveal all we seek. Master Clive, have you ever in your travels chanced to hear of the Circle of Malleus? I would think not, few have. But there was once a time when the faith flourished, the oldest known religion in the Twins, and though its popularity eventually waned on storm, hints of its dogma remain embedded in more modern faiths such as the Crystalline Orthodox. Wait, you said it waned on storm. What of Ash? Religious monuments are often torn down or repurposed when new faiths rise to prominence. But if no new faith arose, then perhaps the ancient temples might still stand. And so, you see now why I must accompany you to Waloed. It would appear the past still has much to teach us, though in this case, it would not have been possible without the musings of Moss. To think that
you carried a copy of my old mentor's chronicles all along. I am relieved to discover it in good hands. I shall guard it with my life. Joshua, if you're finished here, join me in the ale hall. I need to speak to everyone before we leave. Right away. Bueno, creo que es el momento de finiquitar las misiones, ¿no? Luego tiene pinta de que... If it please your grace, might I one day borrow the chronicles? For a short while. Of course, Lawsman Hippocrates. You need but ask. ¿No puedo hablar con él? ¿Contarle aquí la historia? Ay, tío. Ya me han bloqueado el mapa. Vale, pues nada. Zanauditas, no te me mueras por el camino por no haberte traído las hierbas. My apologies. By now you've all heard where we're going and why. So I won't bother you with the boring details, only the important ones. If we attempt to approach Stone here by sea, there's a good chance we'll be sighted and fall prey to the capital's artillery. So instead, we'll disembark on the southwest coast and make for Drake's Spine on foot. I say we, but it's highly likely the entirety of Ash is under the rule of Ultima. A large party would only attract unwanted attention, as well as slow our march and require supplies which may be difficult to obtain. Only Joshua and I will be going. And a scout. Preferably a good one. Gav, do you know of any? Tú no, pero your ass, I do. Might still borrow some of Lady Vivian's maps, though. Just in case, like. Once you've dropped us off at the Shadow Coast, you need to retreat into neutral waters, fly merchant colors, and stay inconspicuous. If you sense any danger at all, you leave us behind and return to Storm. Inconspicuous is my middle name. But like hell am I leaving anyone behind. The ship ain't going nowhere till your scurvy mugs are smiling on deck. Jill, the Enterprise will appear a tempting target for royalists and pirates alike. You're to stop anyone boarding. Don't worry. I'll keep the ship and her crew safe. You'll be needing passage home. Pues ya no tiene el Icon, así que... Very well. Entiendo que con la espada, pero... If there are no questions, I'll see you all at the docks. Let me know when you're leaving. I want a word before you go. Of course. ¿Qué le pasa a Otto? Está triste, se pone melancólico. ¿Puedo salir ya? Vale, pobre, voy a cogerle las hierbas, tío, ya me ha dado pena, coño. Uf. Un poco lejos del teleporte. Come on. ¿Puedo suicidar por aquí? No, sí, perfecto. Bueno, espero que se consiga la hierbita, le haga la pocioncita y venga. Nos vamos de viaje. All right. Ah. Here's the aqueduct. Now to find our stone wart. Yote mentioned blood-red petals. ¡Ay, duendecitos! Just my luck. Well, I won't be picking anything till they're gone. There's only one thing for it. A ver, por favor.
que... To me, boy. Vale, por favor, deja de empanarte. Vale, las plantitas tienen que estar por aquí. Aquí están. Vale, perfecto. Y ya está. Así ya no me podréis decir que por mi culpa Right. Should do it. Let's get these back to Yotei. Venga. Allá voy. Y nos vamos ya a Fenicia, que ya es hora. It's time. Covered in nicks and lumps. Pobre Otto. Seguro que está triste porque nos vamos y puede que no nos vuelva a ver. Ah, esto ya lo leí en su día. Hierba de propiedades despetrificadoras que suele crecer en ambientes con alta concentración etérea sin que afecte a su estructura fisiológica. Muchos botánicos creen que es un mecanismo de defensa evolutivo contra sus depredadores que acaban convertidos en acásicos o devorados por unos si usan adentrarse en la acumulación de éter. O sea que es para despetrificar. Que podían usar con el resto de portadores, ¿no? Yes, my lord. I'm sure it will serve us until we can find another. I'm very glad to hear it. You and His Grace are very much... You think only of how you might help others. No more than you have minding my brother. You've risked a lot for him. I am honored that you should say so. But I beg you, my lord, do not... I'll keep that in mind. Ah, facilita, corta, ya está, venga. A ver el pobre Otto. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Lo hemos dejado bastante bien atado todo. Menos dos cacitas, todo lo demás lo tenemos. Honestly, can't a man wish his friend? Just wanted to let you know that I'll keep things in order. I'll hold you to that. Me dejan el mapa abierto. Curioso. Voy a ver un segundo al herrero. Porque como he hecho cazas, no sé si tengo para hacer rollo alguna espada guay. Y ya sé que me piro. Sí que hay algún cinturón y eso, sí, rollo legendario amarillo. Pero las estaba ahorrando el mecánico para el arco. No puedo, ¿no? Está aquí. ¿Esto qué es? Un orical con más... 2 aceros, un cuerno de batalla. Uy. Luego para esto necesito una lengua pétrea. Y taparra... Vale, necesito cazas igualmente. Ah, vámonos, venga. Allá vamos. Costa Umbra, tierras estigias de Cenicia suroccidental, región litoral de abruptos acantilados y subyugada por las tierras estigias. Ya está. Mira los 3 bobos. Y Torgal. Reckon it'll be a long walk to the capital if we follow the cliffs. I'll scout ahead.
See if I can't find us an inland route. Pues Gab, no vayas muy lejos porque hay éter por el ambiente. Se nos convierte en Clive. un pochito. Mira cómo le mira, es que eso sí que... There's something I've been meaning to ask. You took her icon, didn't you? ¿El de Shiva? I did. She understood. Uy. Civilian. Oh, she understood. Understood that you decided to save the world all on your own, and that you'd die without her power. How dare you make her choose? You knew damn well she'd never refuse you. But I will. You can't keep pushing us away, Clive. The world is ours to save, not yours. Usted a Zanaritas la está poniendo en su lugar, ¿eh? I used my gift because I thought it was the right thing to do. And you truly believe this will save you? Will save us all? I do. Then so be it. Just don't forget, you're not alone. Think I found us a trail. Did I miss something? No. Only that Joshua didn't. I don't get it. Pobreja. Tierras de Fenicia. Always wanted to visit Ash. We're in Waluda territory now. Don't expect a warm welcome. Oh, I don't know, Clive. That castle over there looks inviting enough. Shall we sample its inhabitants' hospitality? Vale. Vale, un mapilla decente. Vale, Ambrosia sí. Cruza los mares y toda Ambrosia. Está aquí en Let's go. Es un poco tétrico todo este sitio. Aunque con este nombre no me extraña. This place is as dead as Grieger's ghost. Hay comentarios con esto, ¿eh? No, creía que había visto algo. Pero no. ¿Habrá algo aquí arriba? Cofre. No, pero hay ratillas. Como yo. Vale, bueno, pues voy a tirar... Por aquí no sé. I see only orcs and a cache. Let's hope the villagers made it out in time. Ah, puerta está cerrada. A lo mejor los tengo que cargar, ¿verdad? Ahí. Sí.
Fácil. Ahí, me equivoqué. La habilidad. No los he cogido. Vale. Avancemos rápidamente. Vamos, vamos. Quiero avanzar. Where the hell are the royalists? Seems you were right about that welcome after all, Clive. ¿Has puesto alguna habilidad de ella? ¿De qué antes iba? Sí, ayer ya me las puse. Es muy parecida al Fénix. Está guay. Is the whole of Ash fallen into Ultima's hands? Sí. Yo las que no he probado, o sea, cero, son las de Bahamut. We should send a warning to the others. No. My uncle will have an eye on the coast. I trust he'll find a way to entertain any uninvited guests. Igual que las del rayo, son en área, no me gustan. Our mark is Drake's spine, and there's a lot of road between us and it. Parece Mordo, pues ale. We press Con on los orcos to y todo. stone here. Aye, you never know. It might not be a nest of slabbering monsters. ¿Hay alguien observando? Pues Clive, you must go on ahead without me. Ah. This stronghold is as old as Phoenix Gate, perhaps older. It may yet hide Ultima's remaining secrets, and if we are to best him, they must be unearthed. All right. Stay out of trouble. I always do. Mostly. Más o menos. La del rayo tenga al máximo es una pasada. You sure about this? About leaving my brother on his own? Of course. Mostly. A ver, zanahorita solo, si no la lía. O se la lían. Lady Viv. This map is so old, it's hard to tell which way is up. But if I'm right, we're not far from a village called Aistla. Then we make our way there, resupply, and wait for Joshua. Que en verdad le pueden acompañar y ya está, ¿sabes? Miráis lo que tengáis que mirar de las ruinas y ale. Ese sí, el rayo de Cid. Es que Cid no me gustan las habilidades. Las de Bahamut las vi por fuera. This place reeks like a moble's arsehole. Though I'm guessing it's not the smell that'll kill us. Mapa más raro. Tiene picas. Vale, bueno. Aliento de molo mañanero. Qué alegría, ya ves. Creo que aquí está la salud, a la derecha. Aquí en esta mierda. Siempre hay cosas en estas cosas. Es de primero de RPG. Era echar un ojo. Me quería subir en... No lo sé, pero hay bichos.
es por aquí detrás. Yo digo. Listo. Ah, bueno, pero tengo una mierda de estas, me vale. Tengo que hacer todo esto, tío, no he hecho nada. Ni de esta, ni de los desafíos, ni de nada, tío. No me... No me la he puesto antes, que soy idiota. Bueno, y es peor, encima la vas a poner, venga. Ahí te quedas. Súper útil la espada, Bueno. Desde que me vean los bichos me subo... Ambrosia. No sé, o sea, consigo antes una espada mejor que esta. A menos que la pueda mejorar, me parece un poco... Lufels. Vale, es por aquí. Sí, bueno, a ver, es como que le he conseguido super útil un cheque en el inventario. Ay, Ambrosia, muévete. O sea, me ha interesado más haber encontrado el monolito que la espada. Oh, much breath. Don't look down, Torgal. Le ladra, qué majo. That must be Estla. No me acordé de equiparla. Claro, tío, es que tampoco, si no sé. Me empané, no sé, me fui a otras cosas y ya está. Se me olvidó. Claro, tío, porque... O sea, no mires abajo, pues tienes que mirar para saber por qué no tienes que mirar abajo. What do you think, Clive? Emboscadito. We're too late. Sí, no creo que haya llegado demasiado lejos, ¿sabes? Yo creo que esto es así desde hace años. Todo el continente este. ¿Cuánto rato? Pues como siempre, hasta las 3. Una horita más. Próximamente. Tío, estar equivocando. You think all the villages in Asher like this? A question for later, Cap. Tú te calmas, maguito de caca. Venga, allá. Tampoco perdidito, ¿no? El bicho este. A ver, más. ¿Quién está curando? ¿Tú?
Hostia, vale. Que se agrupen. Ah, ya ha quedado este. Bobo. Vale. Ese trenecito sobraba. ¿Por qué siempre los pavos estos siempre están dentro de un cobertizo de una posada? Siempre aparecen súper random ahí abriendo la puerta y demás. Yo soy yo, estaría. Acá hay más. Bueno, amigo, te calmas. A ver si entra en... Se lleva una hostia el Turgan. Bueno. Son un poco así por las físicas. No. Se esconden para sorprendentes, sí, ¿verdad? Salen de la taberna y abren la puerta. Dicen, ¿qué pasa? ¿Te quieren pillar a planas con la guardia bajada? Sí, un poco cheles. ¿El qué? Dime. Gav. Ay. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Oh. Cuando luchaste con Odín en el agua, sí. Ah, XD. La espada no era la que estabas usando. ¿A qué te refieres? ¿A la cinemática? La cinemática tenías puesta la de tu padre. No me acuerdo cómo se llama ahora. Sí. Esa. ¿Te refieres a eso? Pero porque generalmente la mayoría de cinematográficas, por decirlo así, de este juego es porque está hecho in-game. ¿Vale? Con el motor, entonces es eso. Y hay X cinematográficas, generalmente son cuando no puedes saltar el diálogo,
es porque está hecho... O sea, no está hecho engine, es cinematográfica como tal. No sé si me explico. Entonces ponen el arma por defecto, que es la del padre, digamos. Las demás saldrás, al ser engine, pues saldrás con lo que tengas puesto, lo que sea. Ya, lo entiendo, pero en las otras sí cambia. Claro, porque la mayoría de cinematográficas del juego están hechas engine. Engine te va a coger como estés. Si estás calvo, pues vas a salir calvo. O sin ojos, pues sales sin ojos. O sea, como sea, como estés jugando, porque no cambia, no se para, no nada, sigue el juego. En una cinematográfica es un vídeo, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es un vídeo hecho. No sé si se me entiende muy bien. Have you come to watch, Odin? Pues, por ejemplo, esto es una cinematográfica, no sé. Bound for Stonehill. Good. My master awaits you in the capital, though I cannot allow you to attend him in your present state. And how are you going to stop us? Las otras ir a la espada que llevas puesta. With this. Claro. Es un vídeo. Una espada que ellos saben que vas a tener, que es la del padre. Entonces ponen esa la amigo. Pues te va a hacer aquí la encerrona. Buah, se van a cargar al gato, tío. Claro, porque es el único momento con el que sucede, porque de verdad es una cinematográfica. Lo demás es que está todo hecho por el motor directamente. Pero entiendo que las escenas más chulas, guays o tal, no estarán hechas en engine, claro. If the vessel would see the Esta, por ejemplo, path es engine. opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! Y como viene se tira. Clive, would you mind telling me what the fuck just happened? Los subs salen en negrita porque en ajustes puedes poner que tenga un fondo. Porque en fondos blancos no se ve un carajo los subtítulos. Y se lo he puesto. Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? We seek an audience with the king. If His Majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. Ay, How about we cool our heads and think this through, eh? Pues tan ahorita se han quedado fuera. No creo que la haya cogido en el círculo. All right. Maybe there's something here we can use. Bueno, yo que sé, a ver, tampoco controlo mucho, pero... Pero, hombre... Sí controlo algo del tema. Eso y porque me gustan los final y también me entero de cositas, pero bueno. Se ha rodeado estas dos partes, ¿no? Pero ahora atrás sí que puedo volver.
thought we got them all. So did Hay I. un monolito, guay. Por aquí no hay nada, ¿no? Bueno, pieles de bestias súper útiles. Vale, por la casita, ¿no? A ver qué nos encontramos. A ver qué pasa. Please. Please, no. Pues que... Miss. Mala cara tiene el muerto, Easy, amigo. easy. We're not turned, all right? Claro, que aproveche, que vaya bien luego. Mira, Torgal ahí vigilando. My thanks, kind travelers. Hasta luego. Edda, forgive me for Ay, asking se llama Ida, what madre mía. went on here. Como sea como la original. It all started when the skies changed. The elders said it was the Arche. Arche. One by ¿Por one, qué? people went mad. Minds taken by the ether. Till only I remained. Pésate un poco si puedes y me saludas si ves cómo tengo yo mis habilidades. Sí, a ver si te pillo luego. Un ratillo. And then the nights came. And I didn't know what to do. And this, Arche is... Just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. Pero que será real. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. El Ragnarok. You said the others went mad. But where did they go? They all left. Drawn east to the tower, to reverie. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. Ah. Es un huevo Kinder. You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Canva. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? Eso es verdad, The baby, amigo. perhaps? Could be protecting her from the ether. Sí, yo I también lo he can't think of pensado. any other explanation. You mean it's a bearer? It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. That's where we'll find the king. Había otra torre así de alta en Tormentia. Pero creo que no hemos ido. Bueno, I knew it. It's the same as Phoenix Gate. Which means at the end of these stairs should be...
se separan, tío. Siempre la misma historia, como las películas de miedo. Oh, sí, vamos a separarnos. Sí, es la mejor idea del mundo. Muy mal. ¿Qué puede salir mal, verdad? O sea, nos están dando caza. Vamos a separarnos para encontrar al asesino. Será lo mejor. Oh, es el mural y está entero. The mural. ¿Ves? Están todos. It's complete. Sácale una foto, Joshua. On his vessel, Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan. Esto va a acabar muy mal. Odin. Even Leviathan the Lost is here. But es el DLC, ¿no? Where is the Phoenix? Está fundido. Ahí lo tienes. Yo lo que dije al principio, tío. En cuanto vi por primera vez el mural, dije, ¡buah! Fusión. Ay, zanahoria, se te acaba el tiempo. Se me vibra el mando que flipas. So that's what you want, isn't it, Ultima? Brother Fusion. So that's how it's gonna be then? I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. No sé qué es If peor, I don't sí, return, sí, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Eso es tu problema, ¿verdad? Es tu mayor problema. I haven't finished with it yet. Uf, nunca más le veremos. Vale, ahora sí puedo ir por aquí. Vale. If Barnabas is controlling the Akashic, then wherever he goes, they'll follow. And so will I. Ok. Si tienen cesta para la madera y todo, tío. Esto es muy Zelda, ¿no? En la torre. Ready, girl? Este, el cacharro este, el avión este caído súper grande. Estas son ruinas grandes. Vale, si es por aquí. Ok. Esto es ya la entrada a la torre.
This is it, boy. ¿Puedo seguir viajando a donde me dé la gana? Curioso. Vale, este es el pueblecito. Esto es como está desbloqueado ahora. Está la playa, ¿no? Pues no hay mucho mapa, ¿eh? Vale, Somnia. Tierras estigias de ceniza central. Ciertas escrituras cuentan que esta torre de descomunal altura es una creación divina desde donde se juzgará a los hombres. Allí voy. Hey, Fit, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Supiste algo? I've come for you. Ah, no, sí, qué guay. Barnabas. Guay, tío. Me alegro un montón. Qué bien. Es el primer paso. Fantástico, tío. Súper importante. Ah, tienes que conservarlo, ¿eh? Stay close. Torgal. Voy a hacer por 3 para... ¿Qué quiero conseguir? Tío, pues guay. Tú, prepárate todo guay y ya está, tío. Es un paso más cerca de la libertad. Pero bastante bien. El último rey. Es que quiero recaudar todo el dinero posible para ayudar a mi familia. Y que dejen de verme como siempre el problema. Todo lo que haga. Eso está guay, tío. Es que, hostia, en verdad es un paso bastante grande, importante. Me alegro mucho, tío. Guay, guay. Esos bichos me van a atacar. More echoes of the fallen. They seem to feed on ether. Las lobos. Pongo a mirar las habilidades, tío. Well done, Torgal. You're finished. Es que se escucha bajito, pero al hablar contigo y otro chico me ayuda a reflexionar que la actitud de mi madre no era correcta en cierto aspecto, que todos tenemos problemas, pero no podemos imponer nuestros problemas a todo el mundo. Sí, yo es que siempre he sido de mis problemas son míos y de nadie más, y soy de esas personas que tampoco los comparten. Y luego se llevan la hostia también por mi culpa, pero... O lo pagan. Porque no los tengo. Pero sí, bueno. Está bien, tío. Pues, siempre, en verdad, hay que ponerse un poco en la piel de la otra persona. Ahí no sería mucho, ¿no? Sí. Voy a subir un pelín el micrófono. Ahí se oye mejor, no sé. Vale. Si me dio la hostia por comprar el aire, estoy viendo
que esto sacó realmente ese lado que había perdido de mí. Y era el de luchar por lo que realmente me ilusiona y ser feliz conmigo mismo. Claro, es que eso también es muy importante. O sea, hay que encontrar un equilibrio para todas estas cosas. ¿Es un ascensor esto o no? Ya no es un ascensor, sí. Bloody fallen. Why do all their floors seem to have a mind of their own? Qué susto. Vale, esos bichos nuevos son boom, ¿verdad? Sí, son booms. La estampa con las manos. ¿Hay más bichos? Hay un objeto. Dos objetos. Pues tío, me alegro mucho que ya tengas trabajo y que veas un poco con perspectiva todo también. Está guay, está guay. Veo mucho mejora y mucho avance, está guay, tío. A ver cómo va yendo todo ahora. Ya está. Aguanta mucho tirando eso. A ver. No, me he salido. Ay, me he equivocado de habilidad. Esta parte. Porque mira, ¿sabes algo que me enseñó mucho estos días? El cómo a mí me ha salido esa ira, esa impotencia que siento por dentro intentando hablar calmado, a veces alterado, intentando decirle a mi madre que todo se puede arreglar si necesita vender cosas. Ellos seguían intentando imponerme lo de vender todo, pues cuando ayer me dio un ataque de ansiedad gordo, desconecté todo absolutamente, pensé en perder todo, pero hubo un momento que dije, algo así solo te vas a sentir mal tú mismo. Lo mejor es que cojas y te pongas a buscar soluciones por tu cuenta. Sé que estar bloqueado en el teléfono, en WhatsApp, por un problema de ver en el fondo, pero ella no está viendo que ando buscando soluciones por mi cuenta, intentando actuar en mi beneficio y el de ella, por lo que voy a sacrificar muchas cosas que me gustan caras, pero todo por tal de arreglar este problema. Pues tío, a ver si sale bien. Guay. Si esos son los casos, ver y quedarte las cosas más importantes y las que puedas sacrificar o lo que sea, hacerlo en pos de un bien mayor. Y a ver, si ellos también lo comprenden, lo ven, lo agradecen y se va arreglando todo. Tío, nos están... Espera, que me están llamando al porterillo.
Ya estoy, que se habían equivocado. El tema de comida, refrescos que me gustan mucho con la Coca-Cola o mi copita de tequila es el LOL. Pero todo esto por ahorrar dinero, ya que los viejos significa mucho para mí, que han salvado de la depresión, del estar mal, es algo que nunca querré aparcar de por sí. Pues sí, está bien. Me gusta esa toma de decisiones, la verdad. La Coca-Cola es mala, tiene mucho azúcar, no os enganchéis. Agüita, en la bebida, agüita en todo el día. Vale, vamos a ver qué pasa con el de las Torres. ¿Es por aquí Torgal? No. Está chapadito. Por ahí tampoco. Le ha dado toda la vuelta, ¿no? Es un fucking ascensor. Es un ascensor. Sí. Me das el consejo muchísimos años tarde. Pues porque llegas muchísimos años tarde a mi stream, como yo llego muchísimos años a hacer stream. Llego tarde. Veo Coca-Cola de este que tengo uso de razón. Hostia, es que esas cosas, tío, son chulísimas. También sushi japonés, el pescado caro que me gusta, la carne que me gusta mucho comprar y otras cosas. Ver al cine, el salir, comer todas las semanas en un restaurante favorito. A ver. Sí, esas son buenas cosas que puedes ir sacrificándose. Sé de lo que hablo. O sea, eso no quiere que a lo mejor sacrifiques absolutamente todo y que nunca salgas, nunca comas lo que te guste. Pero hombre, son cosas que fácilmente se pueden sacrificar. Bueno, sacrificar tampoco, es simplemente dejarlo para... Sí, exacto, sí. De vez en... sí, de vez en cuando, tal, no sé qué. Yo, por ejemplo... Uy. He estado de gastar bastante dinero al mes, muchísimo, a estar ahora sin gastar mucho porque no tengo y me estén ayudando lo que hay. Las cosas cambian, los cambios cambian, los cambian, y hay que adaptarse. Yo porque mira, porque tengo la suerte de tener lo que tengo alrededor, pero... que a mi hermana da la oportunidad por poder emprender un par de proyectos como streamear y eso. Pero bueno, pero a cambio pues no hay dinero, pues no hay absolutamente nada. No hacerlo todas las semanas como hacía hasta ahora. Sí, mira, os voy a decir lo que me he gastado estos últimos meses y me he gastado un poco también. En junio gasté 800, luego solamente en mayo 700. Yo llevo años gastándome lo que me cuesta el móvil, que son 3 euros, y poca cosa más. Y ahora, todo este tiempo, pues llevo viviendo de lo que tenía ahorrado. Y ahora, pues bueno.
Es un ascensor esto, ¿verdad? Por ejemplo, ves, ahora... Ya que me están ayudando en todas las cosas que no puedo. Y me apoyan en esto, pues lo único que puedo hacer es esforzarme. Trabajar duro en el stream, por ejemplo, en este caso. Y hacerlo lo mejor que pueda y esperar que salga bien y ya está. Y cuando pueda, pues devolvérselo. No hay mucho más. Cuando hay dinero es lo que toca esconder y gastar lo mínimo claro. Y abrir un poco y se pensó lo que hacía. Me descontrolaba muchísimo. Yo si consiguiera quitarme del tabaco y de la lotería se le... Hostia, la lotería, amigo. Es paciencia, al final todo se va recompensando. Sí. Al final. O sea, y bastante bien, que yo solo llevo un mes streameando, o sea que... Joder. Pero bueno, de momento, pues... ¿Hasta qué tal? Ahí. Mi madre y mi hermana fumadoras las dos. El gasto que supone el tabaco es mucho peor que los fumos. Sí. Claro, depende de lo que fumes, pero vamos, en general suele ser una cosa seria, ¿no? Ahí. Bastante, vaya, es que encima cuando estás en un ambiente de que hay más fumadores, hostia, se nota, ¿no? Porque es como que os vais, venga uno, otro, sí, no sé qué, tal, y al final. Ahí. Yo, por ejemplo, bueno, ahora vamos un momento. Yo por suerte que conseguí pasarme de liar y se ahorra muchísimo, eso es verdad. Es lo típico que hace la gente ahí para ahorrar a todo. Pues no sé, eso por ejemplo, la Play no es mía, el final no es mío. Se me jodió el disco duro del ordenador y estoy esperando a los Prime Days estos a ver si pillo uno baratillo y puedo volver a poner el sistema al ordenador y usarlo. Poder streamear retro y eso como antes. Me pica la pierna. Pero bueno. Ya está, vamos haciendo cada uno con sus cositos, sus problemas. Y ya está. Lo mejor que podamos. Well, that's new. Do I expect to fall like all the rest? Desirae. Eso es Desirae. Eso no era alguien más. Hola, mismo. Uy, qué escenario, vale. Claro. No. Ya mirad, el objetivo de streaming no va a ser simplemente beneficio para mí, sino beneficio para mi familia. Claro. O sea, yo siempre lo que he tenido en mente es... Yo siempre he entendido que si en algún momento
me forro, por decirlo de alguna forma, pero no en streaming, yo que sé, en el trabajo, lo que sea, bla, bla. Yo siempre he querido, no sé, tío, comprarles cosas a mis padres, todo lo que necesiten, o que salgan a viajar, tío, que se vayan a un restaurante, cosas de esas que no han podido desear. Y al final conseguir mejorar la vida. Y bueno, nada, muchas cosas más importantes, como la salud. Y para mí mi objetivo es ese. Al final, pero si os lo critico gastos y todo solo para ocasiones especiales, que ellos lo hagan también, que el error yo lo cometí por impulso de querer tenerla, pero todo se puede solucionar. Claro, hay días que se ve negro, otros gris, pero se tira para adelante, que al final todo se sale. Sí. Sí, al final mañana va a salir el sol. Pero bueno. Ah, se sube por aquí. Lo que... Esto me pasa a mí, por ejemplo, también mucho, y es... Hostias, cuando te cabreas, estás muy cabreado, te calientas o lo que sea, no hagas nada, no digas nada, porque... Porque XD. Ahora mi madre se enfada conmigo a niveles muy grandes, pero que me siga mostrando esa actitud de negación, de no hablarme, etc. Es que sigue queriéndome hacer ver que la culpa la tengo yo en todo. Pero es que claro, al ocultarme ellos toda la situación real no sabía nada. Pues aquí hoy todavía no ha salido el sol. Aquí está nublado. Pero bueno, ya me habéis entendido, ¿no? Me fastidié. It's over. Esencia me refiero a la economía familiar. Hostia, eso es un punto... Es un punto bueno a saber esos temas también. Porque si no, obviamente tú vas a actuar pues como siempre. Porque vas a cambiarlo si no sabes nada. Eso sí es verdad que te podían haber... A ver, yo supongo que en cierta forma estas cosas las hacen las personas pues para... No puedo volver atrás. Pues para proteger, ¿no? Supongo para que los demás no se preocupen. Pero es que es un poco doble filo. Porque al final también acaban preocupándose, tío. O acaban pasando situaciones como esta. Claro, exacto. O sea, si tú no sabes nada, ¿por qué vas a cambiar algo? Para ti todo sigue siendo igual. Entonces no hay problema. Por eso hice la play porque no sabía nada de esto. Ya. Pero es normal, o sea... Que si no sabes nada... No tienes la culpa. Ellos a lo mejor deberían de haber... O a lo mejor no en plan... del todo, pero... Decir, oye, pues a lo mejor... Yo qué sé, este tiempo estaría bien... Sí, ¿sabes? Una persona. Pero bueno, los que cada uno. No, que se vea viejo, en serio.
Me arrolló. Quería tirar un poquito. No mal que se ha girado, tío, si no me la han tirado. A ver, por favor. ¿Qué hace? ¿Me ha comido? Ah, no. Qué susto. Otra vez este, que es un atlas. Ah, que se queda en el suelo. Vale, más cerca. Vale, vale. ¿No? Lo he esquivado. Vale, esta no, no la he esquivado. Venga, uno tras de otro, que no pare la fiesta. Se acerca al final, se nota, se huele. Vale, ya está. Centrarse. Es parecido a Atlas, pero no es exactamente. Es más rápido. Más centrado. Ah, no, que no estoy por la mía. No he llegado. Me dejan darle una habilidad de castigo. Hostia, qué rápido. Ha llegado tarde. No me da tiempo ya a tirarle de mierda.
que ayer tras charla con mi madre algo notado en ella. ¿Me he perdido algo más? No. Cuando le empecé a comentar temas de cajas que me iba de casa y todo empezó a notarme molesto de alguna manera. Suele pasar. Sé que es algo que no debe decirse, pero fue un recurso que me salió de los nervios. Además voy a mirar sacarme la ayuda esta para desempleados del gobierno de 400 euros. ¿Así hay una ayuda de desempleado? La podría pedir un cambio. De hecho no sé ni por qué no estoy pidiendo a la tierra para un pequeño. Hermano, tío. Bueno, esto es un poco arriesgado, pero... ¿No? Va a venir. No, no viene. Uy. Vale, joder. Ah. Hostia, qué raro. Siempre lo he cargado. Tío. Un férreo menos. Está lloviendo. No hay techo. Tienen goteras. Almost there. Pináculo. Entiendo que sí. Estamos arriba. La lluvia siempre es para darle como más... dramatismo, ¿no? Al asunto, entiendo. Me hace gracia que los cuerpos se queden ahí. Parece que se van a volver a levantar. ¿A que sí? Pero luego te acercas, tío. Ahí no puedo tirarme. Pero se atraviesa este, no puedo subir encima. Ah, pues no, este no. Este no lo atravieso. El de la caza sí. El de la caza le podía atravesar. Tío, ya son las 3, no me va a dar tiempo. Voy a guardar, ¿no? Estaría bien guardar. De vez en cuando. Dan muchas pociones, ultra pociones. Se viene. Ay, pero va a ser de lucha de 1 hora, porque si es de 1 hora va a ser que XD. No vas a poder dormir esta noche pensando en lo poquito que te falta. Ya, tío. Y algún spoiler también. Bueno, spoiler como tal no, pero... Hostia, ese es Artema. Una estatua de Artema. 4 brazos. Vale, muchos bichillos en el suelo.
The blade must ever feed if her edge is to remain keen. Butcher. What care you for these worthless creatures? They are nothing. Pues si te los hubieras cargado tú, Clive. From the moment of their Lo que llevas haciendo conception, todo el camino. ever longing for power not theirs to command, they turn unfailingly upon themselves. Bueno, porque son acásicos, en verdad eran personas. They roam in filthy flocks, eager to trample those few gifted a fleece of gold. Or that they might feel contentment with their pitiful existence. Prejudice and persecution, severance and strife, every earthly wrong springs from the malice in men's hearts. Malice born of the pain and suffering that is free will. Its corruption is gnawed at your being from the very moment of your birth. Huh. You're wrong. It is no corruption. It is who I am. Every choice I make, right or wrong, gives me reason to carry on. And carry on I shall. Not as a puppet, but as a man. Which are you? There was a time I too thought those the only choices. What? Long ago, God granted man the gift of magic. And with that gift did he build great civilizations. Yet over time, man lost sight of the gift's true meaning, stepping from the path of shared prosperity to one of avarice. He abandoned his creator for sword and flame, and through his folly, beckoned the blight. Yet, there were those few who refused to turn their eyes from the heavens, and they prayed to God that he might lead them back to righteousness. And the Lord, he did answer. Before the worthy shall the gates of paradise open. And so did I spread my arms to the ether, and cast my soul upon its gentle waters. I gave myself unto him. Estás olvidando el éter de los sacásicos. La espada esta está guapísima. What madness is this? My worth proven, the Lord charged me thus. If your kind are to find Otro que se ha salvation, quedado oído, sí. they must be made to serve. Es un poco You Génesis. see, paradise lies but a single step away. Could we only El take ingreso it? mínimo y tal, eso se puede pedir. Could we only leave our transgressions behind? O sea, eso For existe. none save the pure of heart and mind may set foot in the new world. I will save us. Hostia, me tengo But it all que... Yo que no me entero de begins estas cosas. and ends with you. You are the key, Mythos. And with this humble offering, shall I prove my faith once more. So you Hostia, forsook your pilla todo lo kingdom. que puedas, que para eso está. You forsook yourself Que to otros que serve. menos la necesitan, Tell me, que ratean de... how is that living? Que ha sido tener un problema real y me ha salido a la What vez you seek to investigador. provide is not salvation. Eso está bien, hombre. It's anything but. Life is about always having a choice. Take that away, and we might as well be dead. Se descojona, tío.
Very well. Come then. Es que la espada, chaval. Esto va a durar 3 años. Si dura 3 años. It's not the strength of my will that should worry you, but the weakness of yours. Se ha cabreado. Yo no tengo casco. Parece Colby, pero con un casco de la edad. If you think your will the stronger, prove it. ¿Qué pasaba? By this day's end, you shall know the truth. Esto ya por abusar. A ver, déjame que me centre. Tío, no estoy leyendo nada los títulos, me da mucha rabia eso. Qué mal esquivado, tío. Ah, me ha jodido el límite. God chose you to serve as his vessel, and you cling to this foolish notion of hope when there is none. O sea, si pudiera pagar el alquiler, no voy a vivir eso. Es que no sé. Vamos a hablar y explicar. Mira, le lleva el perrito. Tanto vaya. O sea, que ya no es gigante. Que Clyde, ¿tú lo ves? Lo ha visto rápido. Buenos días. Sí, tardes. Toca hacer algo, sí que te voy a hacer. No, poquita vida. ¿Qué tal, Perdona que me pille mucho ahora, es que pasan cosas. Y te están empachurrando, amigo. Madre mía, es que este land ya descuartizado, tal. ¿Cuántas horas llevas, yo? 40 y tantas. Free yourself, Mythos. You will not defeat me otherwise. We'll see. Sí. Perhaps you still require Ay, ¿qué es eso? persuasion. Vale, algo que pero vamos. Mira aquí.
va a hacer toda la vida. Y ahí se me va. El momento de mi muerte. Se me va que ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, amigo, colega? No. Tío, vamos a ver si te has abierto, Ay. La mierda esa la tengo que esquivar, tío. Sí, Cid, cuéntame. Luego miramos, investigamos beneficios, paramos en ayudas. Sí, bueno, no te preocupes, lo que sea. Bien, aquí ando viendo esta obra maestra, sí, tanto. No sé si... ¿Alguien ha jugado? ¿Alguien ha visto esta batalla o algo? Es muy larga, se hace un rollo larga, de en plan 1 hora, porque ya es la hora y... Son las 3:10 y no sé si intentarlo o qué. Porque tengo que hacer la comida, tío, y comer. Vale, lo bueno es que me ha dado por guardar justo antes, ahí en la torre arriba, así que hoy me quedo sin comer, que no, me tengo que hacer la comida para más gente. Tengo ganas de ponerme a jugarlo, creo que voy a darle una vez al fin. Juégalo, está chulo. Para mí, claro, es que también, visto lo que dice la gente, bueno, hay opiniones de todo, no sé, para mí, sí, me está gustando, está guay. No es un juego perfecto, pero no es un mal juego para nada. Así que tú dale si te mola y ya está, que está guay. Y yo, por ejemplo, los combates pensaba que, digo, buah, de acción. No me voy a acordar de los combos, me voy a hacer un lío, no sé qué tal. Que va, me está gustando un montón. Los combos no son, en principio, claro. Luego si te metes en ellos seguro que tiene más chicha. Pero no son nada difíciles. Y bien. Y mira que yo no estoy acostumbrada a acción ni a esquivar y hacer parries ni nada de eso, pero bueno, tampoco es tan así. Así que no sé, pues si no sabéis nada, yo creo que lo voy a dejar aquí. Y mañana ya le doy de primeras ahí a Lodin, ahí en el hocico. Ya está, menos mal que he guardado, tío. ¿Dónde me quedaba? En la torre, ¿verdad? Sí, justo antes de la batalla. No, que era por aquí. Ya está, no, lo dejo aquí, ya está. ¿Cómo voy de habilidades? Todo guay, ¿no? Es que lo tengo todo subido. Todo lo que uso. Ay, no puedo volver atrás, ¿tú qué? Recorrer todo el menú. Qué caca. Vale, guardar. Y ya está, tío. ¿Cuánto llevo? 44 horas, según esto, 91% de juego. No sé hasta qué punto es 100% real, pero bueno. Entiendo que lo de que pone el último rey 75% es a cuánto llevo la misión. Pero bueno. Bueno, pues yo que sé, un poquito más. Yo creo que lo dejo aquí. Ya mañana continúo a las 11 la peninsular, supongo que me pondré como todas las mañanas. Y ya está, continuamos Odin y un poquito más. Hasta mañana, que acabéis de pasar un buen día. Sí. Que tengáis un
un buen día a todos. Gracias por haber estado ahí y acompañarme. Y a todos los que me habéis seguido, a Gio por la raid y a todos. Espero que lo paséis bien por aquí. Y nada, mañana más. Que paséis un buen día y muchas gracias. Besito. Vale. Buen provecho. Gracias. Igualmente si vais a comer. Y trataros.